Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 151. La determinación de Fumino superó con creces las expectativas de Kuroa. Apenas un día después, a primera hora de la mañana siguiente, justo cuando las chicas de Kuroa terminaban su entrenamiento matutino y estaban a punto de descansar un poco antes de la clase, Fumino apareció en la puerta de la sala de entrenamiento, trayendo consigo una figura alta que se apoyaba en una muleta. Kuroa, disculpa la intromisión. Kuroa miró y vio el rostro de Fumino, a la vez disculpándose y urgente. A su lado, se encontraba una belleza refinada y de aspecto dulce, más alta que Fumino por una cabeza. El cabello castaño largo y liso de la chica estaba prolijamente trenzado y caía sobre su pecho. Un delicado lazo azul atado cerca de su oreja derecha añadía un toque de ternura. Parpadeó con sus ojos azules mientras observaba el entorno. Aunque su pierna derecha necesitaba el apoyo de una muleta, una sonrisa cálida y radiante nunca abandonaba su rostro. La tercera miembro de las futuras tres grandes eternas, Super Creek. Antes de que Mkeen florezca verdaderamente, ella será la reina reinante de las largas distancias durante los próximos 2 años. Sin embargo, en este momento, la futura monarca de las rutas largas todavía se veía un poco aturdida, claramente tomada por sorpresa por el movimiento vertiginoso de su entrenadora. ¿Tan rápido? Kuroa se sorprendió por un instante, y luego comprendió de inmediato la inquietud de Fumino. Ella había puesto todas sus esperanzas en él, esperando que Super Creek pudiera recuperarse lo suficientemente rápido para alcanzar la cumbre del circuito de primavera, como el Tenosho, primavera. Super Creek inclinó ligeramente la cabeza y habló en voz baja. Entrenador Kuroa, encantada de conocerle. Lamento ser una molestia. No es ninguna molestia. Kuroa sonrió y negó con la cabeza. Fumino se acercó y le dio a su chica algunos recordatorios finales. Escucha lo que dice Kuroa-san, coopera con el tratamiento, y demás. Super Creek aceptó cada uno con una sonrisa amable. Cuando terminó, Fumino respiró profundamente, se giró hacia Kuroa y, sin decir otra palabra, hizo una reverencia profunda. Se la encomiendo. Kuroa aceptó la reverencia con calma. Mirando a esta entrenadora que había depositado todas sus esperanzas en él, respondió con una voz firme y tranquilizadora. No se preocupe. Deme un poco de tiempo, y le devolveré una Super Creek impecable. Solo después de escuchar esa promesa, Fumino pareció quitarse el peso más grande de su corazón. Asintió con firmeza, echó un último vistazo a su pupila y se fue a paso ligero. Nadie estaba más feliz por la llegada de Super Creek que Ardan y Chiyono Creek. ¿De verdad viniste? Las dos se apresuraron hacia ella, encantadas. Cuando Kuroa lo había mencionado esa mañana, pensaron que no podría ser tan rápido, tal vez llegaría para la hora de la clase. Pero ya estaba aquí. Como verdaderas seniors que habían experimentado personalmente el proceso de tratamiento de Kuroa, sabían mejor que nadie que la lesión de Creek pronto dejaría de ser un problema aquí. Ardan, Chiyono o Super Creek les devolvió el saludo con una sonrisa. Ya eran buenas amigas, y en poco tiempo estaban parloteando alegremente. La sala se animó de inmediato. Al ver la escena, Kuroa no pudo evitar sonreír. Dio un paso adelante y les dijo a Ardan y Chiyono: muy bien, lleven a Creek primero a la sala de descanso. Hizo una pausa, y luego agregó: no se preocupen por los preparativos del cuidado. Su trabajo es simplemente hacerle compañía entre entrenamientos. Conversar con ella, aliviar cualquier nerviosismo. Explíquenle mi rutina de tratamiento para que pueda estar mentalmente preparada. Ante las palabras rutina de tratamiento, Ardan parpadeó, un brillo travieso cruzó sus ojos, mientras que Chiyono lanzó una mirada disimulada a Super Creek y carraspeó 2 veces. Las chicas de Chasing Light generalmente tenían 2 o 3 sesiones de terapia de masaje a la semana. Ya estaban acostumbradas. Aún así, explicárselo a otra persona era un poco vergonzoso. Vamos, Creek, te llevaré a la sala de descanso. Ah. Oh, está bien. Desconcertada por las expresiones de sus amigas, Super Creek respondió por reflejo y dejó que Chiyono la guiara hacia afuera. Mientras tanto, Ardan se acercó de puntillas al oído de Kuroa. Entrenador, pervertido. Ella sonrió radiante y se fue dando saltitos, dejando a Kuroa en la sala de entrenamiento, completamente sin palabras. Venga ya, solo quiero encontrar un rival adecuado para Inari-wan, y ayudar a extender la carrera de Super Creek, eso es todo. ¿Cómo es que esto se convirtió en eso? El cielo es mi testigo. Cuando Kuroa decidió tratar a Super Creek, no tenía absolutamente ninguna segunda intención.
Esa noche, en la sala de entrenamiento personal de Kuroa en la Academia Central Trazen, desde el campamento de verano pasado, comenzando con Ardan, otra heredera de la táctica de la manta sobre la cabeza se había unido a la cama. En cuanto a Bei y Master, esa chica rubia y extranjera apenas sabía lo que significaba tímida. Se veía tan imperturbable que Fujimasa March y las demás habían comenzado a sospechar que Kuroa ni siquiera estaba usando ninguna fuerza. Ahora mismo, la dulce chica de cabello castaño estaba acostada con la manta sobre la cabeza, dejando escapar ocasionalmente un sordo mmmmm. Las otras chicas habían sido enviadas de vuelta a los dormitorios. No había necesidad de hacer que Super Creek soportara la vergüenza de ser vista así. Kuroa exhaló lentamente y levantó sus dedos de las líneas meridianas a lo largo de la pierna suave de la chica. Un tenue brillo apareció en sus ojos. Asintió, satisfecho. Su habilidad de masaje realmente había subido de nivel. Si tuviera que ponerlo en términos de juego, el año pasado estaba en NV 1. Ahora estaba en NV 2. Bajo percepción de cuerpo y aliento, incluso sin usar panacea diluida, estaba muy seguro de que Super Creek podría estar de vuelta en poco más de un mes. Cuando esa extraña sensación profunda en los huesos finalmente se desvaneció de su cuerpo, Super Creek levantó sigilosamente la manta y echó un vistazo a Kuroa. ¿Así que usted es el entrenador de Chiyono y Ardan? Se siente, un poco diferente de lo que imaginaba, su personalidad aún no se había calentado hasta ese futuro resplandor maternal. En este momento, solo era una chica que acababa de terminar su año clásico y entraba en su año senior. ¿Cómo te sientes? Al notar su mirada, Kuroa preguntó suavemente. Impulsada por su pregunta, sacó completamente la cabeza de la manta y sonrió un poco avergonzada, sacudiendo la cabeza muy ligeramente. Para ser honesta, ya no siento esa sensación de cosquilleo. Bien. Kuroa asintió. Tu lesión en la pierna no es tan problemática. El plan de entrenamiento de Fumino para ti es razonable. No hay fatiga a largo plazo acumulada en tu cuerpo. De hecho, estás muy sana. La lesión debería haber sido solo un accidente, o un desliz en el entrenamiento. Fumino, Super Creek ladeó la cabeza, su expresión se convirtió en un gran ovo. ¿Así que Kuroa-san y su entrenadora eran así de cercanos? Muchas preguntas surgieron, junto con una calidez que no podía nombrar. Al final, preguntó en voz baja. ¿Qué debo hacer durante este tiempo? No necesitas hacer nada. Kuroa sonrió. Durante los próximos días, solo descansa en paz. Haré que alguien te prepare comidas medicinales de hierbas especiales. 3 veces al día, no te saltes ninguna. Y cada mañana y tarde, personalmente te haré un masaje de rehabilitación. Tuviste una vista previa esta noche, así que, prepárate mentalmente. Super Creek parpadeó y sintió la necesidad de volver a esconderse debajo de la manta. Después de todo, tu entrenadora pagó una suma considerable para que yo te cuidara bien. Haré todo lo que pueda. Kuroa le extendió una mano. Vamos, te acompañaré de vuelta al dormitorio. Gracias por la molestia. El tratamiento de Super Creek fue más fluido de lo que nadie esperaba. Gracias a que Kuroa ajustaba cada día una panacea diluida con precisión a su condición, la lesión en la pierna que debería haber requerido al menos 3 meses de reposo estaba casi curada en solo una semana. Ahora, en los campos de entrenamiento de Mejiro, con los brazos cruzados, Kuroa observaba desde el borde de la pista, tranquilo pero atento. No muy lejos, Fumino, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, acompañaba a Super Creek a través de cautelosos test de adaptación paso a paso. Al ver a su pupila moverse tan ágilmente como siempre, se emocionó tanto que sus ojos se enrojecieron. Al lado de Kuroa, estaba el trío del dominio de su equipo, hombro con hombro. Inari-wan, ¿ves eso? Obey Your Master sonrió suavemente. Tu Tenosho de primavera acaba de ganar una rival de la nada. ¿Estás nerviosa? TCH. Inari-wan ladeó la cabeza, con las manos entrelazadas detrás de su nuca y un bufido. ¿A su nivel? Vencerme es 10.000 años demasiado pronto. Fujimasa March solo sonrió gentilmente, sin decir nada mientras observaba a sus compañeras bromear. Oye, Inari. Kuroa se giró hacia la chica rebosante de confianza y sonrió. Este será tu primer G1 en Central. ¿Podrás tomarlo a la perfección? El aire casual de Inari desapareció de inmediato. Se giró para mirarlo, su expresión ardía con absoluta certeza. Déjemelo a mí, entrenador. Cualquiera que se interponga en mi camino, será reducido a polvo. VMM. En el instante en que cayeron las palabras, una presencia creciente explotó de su pequeña figura.
En sus ojos de chica Edo, trazadores rojos brillaron como vetas fundidas, refinados hasta un filo que parecía quemarlo todo. Una presión invisible, llena de destrucción y conquista, se extendió e hizo que el aire mismo se sintiera denso y caliente. A corta distancia, Super Craig, trotando una vuelta de adaptación fácil, se detuvo casi en el mismo momento. Al sentir algo, se giró y miró directamente hacia Inari. Un ligero ceño fruncido tocó sus gentiles ojos azules. En las pupilas de Super Craig, corrientes rojas se desbocaban alrededor de la diminuta silueta de la chica caballo, una visión extraña que nunca había presenciado desde su debut. «No, Minio», murmuró interiormente. Después de los estallidos que desafiaban la razón de Tamamo Cross, Dicta Striker Oguri-Cap había buscado respuestas en las seniors de la academia. La palabra que le dieron fue «dominio». Pero una cosa que no entendía. Antes, no podía ver estas corrientes intangibles, solo sentía un aura inexplicable y pesada. Entonces, ¿por qué podía verlas ahora? Siendo tan inteligente como era, la respuesta llegó rápidamente. Yo, también tengo la aptitud para entrar por la puerta del dominio. Al fijar sus ojos en Inari, la chica entendió algo. Crack. Casi por reflejo, los trazadores carmesíes que emanaban del cuerpo de Inari encontraron una salida en el instante en que la mirada iluminada de Super Craig se encontró con la suya, colapsando en un rayo agudo en dirección a su fuente. Inari giró lentamente. Esos ojos verde pálido, como una llama viva, se fijaron sin fallar en Super Craig a la distancia. El aire pareció detenerse. A través de casi la mitad del campo de entrenamiento, las miradas de dos chicas colisionaron, fuertes y brillantes. Una era fuego, dominante, abrumadora. La otra era agua, tranquila, insondable. Interesante, los labios de Inari se curvaron en una sonrisa salvaje y burlona. Super Craig, frente a una presencia que parecía lista para devorarla por completo, no se inmutó. En cambio, sonrió, gentil como siempre. Pero en lo profundo de esos ojos azules, una nueva llama se encendió. Espíritu de lucha, más brillante que nunca. No soy inferior a Oguri-Cap ni a Tamamo Cross. Soy fuerte y puedo volverme aún más fuerte. Derrotaré a todos y me probaré a mí misma. En ese choque sin palabras, el corazón que había permanecido quieto durante la lesión comenzó a latir de nuevo, vivo. ¿Craig? ¿Qué pasa? Fumino no podía entender lo que sentía. El cuerpo de Super Craig se había tensado en un instante, y el aire circundante parecía volverse pesado y pegajoso, presionándole el pecho. Estoy bien, entrenadora. Super Craig parpadeó volviendo a la realidad y saludó rápidamente. Me siento mejor que nunca. Fumino revisó los datos y asintió a pesar de sí misma. En realidad, tu velocidad de recuperación está más allá de lo creíble. Ya estás en condiciones de correr ahora mismo. Super Craig sonrió, luego miró a Inari, un poco indecisa. Entrenadora, ¿en qué carrera voy a participar ahora? ¿Eh? ¿Una carrera? Fumino hizo una pausa, pensándolo bien. Antes de la primavera, originalmente planeé el Tenno-Sho de primavera, pero luego te lesionaste, aunque ya estés curada, sigo pensando que sería mejor un mes de descanso antes de correr. Super Craig escuchó en silencio, luego sonrió y respondió suavemente. Hagamos el Tenno-Sho de primavera. Fumino frunció el ceño. Solo queda poco más de medio mes hasta la hora de la carrera. Medio mes, es suficiente. El tono de Super Craig se volvió firme. Puedo sentirlo. Mi cuerpo está más ligero que nunca, incluso más fuerte que antes de que me lastimara. Medio mes, es suficiente. Fumino guardó silencio por un momento, con expresión seria, luego suspiró. Una vez que regresemos, haremos un examen médico completo en el hospital. Si los próximos días de entrenamiento no muestran problemas, entonces hablaremos de la inscripción. La chica asintió de inmediato. Entendido, entrenadora al otro lado, Kuroa había estado observando todo, la comisura de su boca se elevó solo un poco. En su percepción de cuerpo y aliento, el rojo violento y descontrolado de Inari se estaba encontrando, por primera vez, con un azul tranquilo pero vasto que parecía acababa de despertar del letargo. En su último año, el físico de Super Craig ya estaba completo. Con el talento de primer nivel de una de las tres grandes eternas, fuertes cualidades de base, y una convicción y metas claras como el cristal, la puerta del dominio se había abierto para ella. Todo lo que necesitaba era un suave empujón, y alcanzaría un poder que define una era. El nuevo escenario ya había, en silencio, corrido su telón. Ahora, solo queda esperar el Tenno-Sho de primavera en medio mes. Transcurrió medio mes en un borrón de entrenamiento intenso y satisfactorio.
Por fin, la cúspide que decide al soberano de larga distancia de la primavera, el Tenosho, Primavera, levantó su telón. Como una de las carreras con más historia de esta nación del lejano oriente, la agotadora distancia de 3200 m no es solo la prueba definitiva de resistencia y aguante para la Suma Musume, sino también el juicio final de pericia en carrera y estrategia. Es aclamada como la decisora de la reina de larga distancia de primavera, el honor más grande que sueña toda especialista en larga distancia. Especialmente para estirpes como la noble línea Mejiro, portadoras de la mejor sangre de esta mina, conquistar el Tenosho ha sido un juramento perseguido a lo largo de generaciones. Con tanto en juego, el hipódromo de Kioto era un mar de gente, cada asiento ocupado. Aficionados habían acudido de todo el país. Solo el rugido se sentía capaz de arrancar las nubes del cielo. Todos querían presenciar, con sus propios ojos, quién reclamaría el trono de larga distancia de este año. En medio de la marea de ruido, Kuroa parecía tranquilamente calmado. Condujo a sus chicas a Kioto. Hoy, solo Mejiro Ardan, Mejiron Ken y la próxima a batallar Inariwan estaban a su lado. El resto o tenían conflictos de agenda o simplemente no les interesaba tanto el Tenosho, Primavera. Así que este es, el escenario del Tenosho. Caminando junto a Kuroa, Ken miró hacia las gradas, abarrotadas como una montaña y un mar vivientes. Sus ojos violetas brillaban con una mezcla de reverencia, anhelo y resolución. Incluso su voz salió más suave sin querer. Para ella, esta no era solo una carrera, era el escenario sagrado que portaba el deseo ancestral del clan Mejiro. Sí, murmuró Ardan, sonriendo a Ken antes de mirar a la pequeña figura que caminaba a la cabeza. Pero hoy, estamos aquí para animar a Inari. Así es. El escenario de hoy le pertenece a Inari Dono. Inariwan se plantó con los puños en las caderas, la barbilla alta y completamente insolente. Parecía arder con la emoción y el espíritu de lucha de pisar el campo. Un festival tan animado es digno de mi primer debut G1 Central. Al verla con tanto ánimo, Kuroa rió entre dientes y saludó. Vamos, al cuarto de preparación primero. Condujo a las tres a través de los bulliciosos pasillos hasta el área de participantes. Cuando la puerta se cerró, los vítores de la marea desaparecieron, dejando solo una nítida quietud. Kuroa no perdió un segundo. Extendió materiales que había preparado hace tiempo, cada detalle del recorrido de 3200 m de Kioto, expedientes de cada oponente clave y múltiples ramas tácticas para diferentes formas de carrera. Repasó todo con una claridad limpia y metódica. Inariwan dejó de lado su habitual actitud despreocupada, con los brazos cruzados, escuchando atentamente, con los ojos brillando de concentración. Ken y Ardan estaban igual de concentradas como si ellas mismas estuvieran a punto de poner un pie en el recorrido de sus sueños. Mientras tanto, en otra sala de preparación, Fumino estaba de pie con un rotulador en mano, más seria que nunca. Esta es la característica definitoria de Kioto. Para el Tenosho, Primavera, prácticamente no hay un verdadero descenso en ninguna parte de la ruta. Dio un golpecito en el mapa del recorrido publicado. Cada palabra era precisa y firme. Así que la demanda de resistencia es masiva, lo cual te favorece, Kreek. Frente a ella, Super Kreek estaba sentada con la espalda recta, con los ojos fijos en el mapa, grabando cada línea de la guía de su entrenadora. Más allá del recorrido, debes tener en cuenta al campo, dijo Fumino, sentándose a su lado y abriendo un grueso cuaderno repleto de notas de competidoras. Ojeó rápidamente la mayoría de las entradas con breves indicaciones hasta la última página, una foto de una menuda chica de 2 coletas. Inariwan. Fumino dijo el nombre. Ella es la enemiga más fuerte en esta carrera. Desde que llegó a Central, solo ha corrido una carrera de grado G2, pero su desempeño fue asombroso. No debe ser subestimada. Y es miembro de Chasing Light. Ante el nombre del equipo, la mirada de Fumino cobró peso. Desde que comenzó la temporada de primavera, las chicas de Chasing Light corrieron cada una carrera de grado, ninguna perdió. Fujimasa March incluso dominó para ganar el G1 Osaka Ai. Así que, Inariwan no es alguien fácil de tratar. Super Kreek escuchó en silencio, completamente imperturbable. Sus suaves ojos azules se posaron en la página del cuaderno con la foto de la pequeña chica, pero en su mente se repetía una escena de hace medio mes en el campo de entrenamiento. Ese torrente de aura roja encendida que erupcionaba hacia el cielo desde la chica de 2 coletas, como si fuera a incendiar el propio firmamento. Lo sé, entrenadora. La voz de Kreek se mantuvo suave, pero con calma. Levantó la cabeza para encontrarse con la mirada preocupada de Fumino y ofreció una sonrisa tranquilizadora. He sentido la fuerza de Inariwan en persona.
Fumino parpadeó ante eso, luego se relajó. Una semana en las instalaciones de Kuroa, por supuesto que se habrían cruzado. Pero, continuó Kreek, clara y firme, yo ganaré. Kreek, al ver tanta confianza y resolución, Fumino sintió por fin que el nudo en su pecho se aflojaba. Respiró hondo y asintió con fuerza. Yo creo en ti, Kreek. Damas y caballeros, bienvenidos al hipódromo de Kioto. Cielos despejados, terreno perfecto, es un hermoso día para correr. Con la voz del locutor resonando por todo el recinto, la atmósfera se disparó a su punto máximo. Vítores como una montaña chocando contra el mar se extendieron sobre las gradas. De vuelta dentro, después de enviar a Inariwan, encendida de espíritu de lucha, al túnel, Kuroa condujo a Ardan y Nkeen hacia la tribuna principal. Tanta gente, Nkeen se mantuvo cerca a su lado, susurrando con asombro, con sus ojos verdes muy abiertos. Desde su verdadero florecimiento, esta era su primera vez pisando un escenario G1, incluso desde las gradas, la sensación era completamente diferente. No te pongas nerviosa, Nkeen, bromeó Ardan con una sonrisa. Verás mucho más que esto en el futuro. Doblaron una esquina y se encontraron con otra entrenadora que acababa de despedir a su propia chica. Kuroa. Fumino levantó una mano para saludar, a estas alturas, ya estaban acostumbrados a llamarse por su nombre. Kuroa asintió, su mirada se posó en ella por un instante. Él sonrió. ¿Vamos juntos? Está bien. Fumino dudó un momento, luego aceptó. Y así, dos equipos que deberían haber sido rivales se fusionaron en un pequeño grupo, fluyendo con la multitud. Encontraron asientos en una sección de primera fila privilegiada, acomodándose para esperar el inicio de la batalla que decidiría la corona de larga distancia de primavera. La próxima Uma Musume en aparecer la segunda favorita, Trou Gaudina. La voz del locutor recorrió el hipódromo de Kioto, llevando una atmósfera ya efervescente a un nuevo clímax febril. Con esa llamada, las Uma Musume, con sus deslumbrantes atuendos de carrera, salieron del túnel, de zancadas ligeras y potentes, y pisaron el campo de batalla Esmeralda. Cada una de ellas era una figura destacada que se había abierto camino a través de una brutal competencia, nombres conocidos en el escenario central. En medio de estas siluetas iluminadas por las estrellas, la pequeña figura de Inariwan parecía casi discreta. Estaba en el césped haciendo calentamientos. Sin embargo, muchas otras observaban el túnel con rostros serios, esperando la figura alta que estaba a punto de emerger. En el tablero de popularidad de la pantalla grande, el nombre de Inari se situaba en tercer lugar, una clasificación asombrosa para una recién llegada con solo una victoria G2 central. Sin embargo, una gran parte de ese revuelo provenía de su identidad como miembro de Chasing Light, un equipo que no había perdido desde su fundación, un nombre que había sacudido la selva de potencias de Central en solo media primavera. Y finalmente el apacible arroyo de ayer, el poderoso río de hoy, trae la gloria del Kikuka-sho de vuelta al escenario de Kioto. La máxima favorita Super Kreek. Ante ese nombre, el hipódromo estalló como un volcán, una increíble ola de sonido detonó hacia el cielo. Los vítores chocaron formando una onda de choque física. Las gradas temblaron débilmente bajo ella. Bañada por esa bienvenida de marea, una figura serena y amable salió del túnel. Super Kreek lucía su característica sonrisa de cálida brisa primaveral. Pasos tranquilos, porque elegante. Caminó y saludó a las gradas por turnos. Su figura alta y esbelta, resaltada por el azul y blanco de su atuendo de carrera, se veía aún más escultural. En el instante en que Kreek puso el casco en el césped, una docena de miradas se dirigieron a ella, ganadoras de grado, curtidas en la batalla, que parecían bestias listas para morder, sus cuerpos irradiando cautela y voluntad de luchar. Kreek se detuvo. Una pizca de escalofrío brilló en sus ojos entrecerrados. Marcada ya, eso, no es bueno. Arriba en las gradas, Fumino y Kuroa estaban sentados uno al lado del otro, observando en silencio el centro de la pista. Kuroa se rió entre dientes. La popularidad de Kreek está por las nubes. Como se espera de una ganadora del Kikuka-sho. Fumino le lanzó una mirada de soslayo. ¿Intentando que te halague también? Paso. Su relación de hecho se había calentado desde la semana de tratamiento de Kreek, pero hoy eran oponentes. Pasara lo que pasara después, no habría marcha atrás durante la carrera. Jaja. La risa de Kuroa rebosaba confianza. No hay necesidad de estar tan tensa, Inari va a ganar de todos modos. La victoria no se trata solo de aura, respondió Fumino, con un tono uniforme pero con un punto claro acero envuelto en seda.
Un humo de pólvora invisible se extendió entre ellos dos entrenadores, hablando tranquilamente como si sus cuchillos se cruzaran justo antes de la campana. Tras una pausa, Fumino exhaló suavemente, envainando esa agresividad. Miró a Inari-wan, pequeña pero radiando presión, y murmuró: lo admito, eres asombrosamente bueno entrenando. Me da envidia. Fujimasa March, Mejiro Ardan, Sakura Chiyono, Obey Your Master, y ahora Inari-wan, todos lo suficientemente fuertes como para llevar una carrera por sí mismos. Era sincero. Había observado de cerca la milagrosa recuperación de Kreeg y sabía exactamente lo que Kuroa había logrado en 3 cortos meses. ¿Un cumplido repentino? Kuroa la miró de reojo. Tú tampoco estás mal. Por el cuerpo y el espíritu de Kreeg, es obvio. Tú también eres excelente. No la estaba halagando. Durante el tratamiento, había evaluado a Super Kreeg cuidadosamente. Su conclusión entonces: todas las estadísticas en los 900, comparable a Inari-wan en el mismo periodo. De hecho, más preciso. Más allá de lo que Inari, sin la guía de Kuroa, había mostrado en el mismo punto. Ambas eran las 3 grandes eternas, con inclinaciones naturales diferentes, pero con un talento muy parejo. Aún así, Inari estaba muy sesgada. La resistencia era menor que la potencia, y la pericia, wit, era ridículamente baja. Super Kreeg, por el contrario, estaba equilibrada en 900 más en todos los aspectos. Su resistencia máxima incluso superaba los 4 dígitos. Con techos de talentos similares, la mano firme de Fumino importaba, y mucho. Fumino se quedó extrañamente callada, luego se volvió hacia la pista, con el rostro indescifrable. Perdí contra ti en el Kyoto Kimen. Que digas esto ahora, ¿te estás burlando de mí? Lo digo en serio. Kuroa sonrió. En todo el campo de entrenadores de Central, incluso contando a la vieja guardia condecorada, estás fácilmente entre los 5 primeros. Fumino no respondió, con los brazos cruzados y la cabeza baja. Kuroa no notó la curva casi invisible en sus labios, nacida cuando su elogio directo sonó verdadero. Entre los 5 primeros, abajo en la pista, todas las corredoras habían entrado en las gateras. Kyoto se quedó en silencio, miles de personas conteniendo la respiración. El duelo en las gradas había terminado. La batalla en el césped estaba a punto de comenzar. Kuroa tosió ligeramente. En su línea de visión, una de las gateras dentro de ese rango de puestos brillaba con un rojo denso e inquietante. Esa no era la luz fluida de un dominio. Era otra cosa, una fuerza extraña y alternativa. Esa gatera, la segunda favorita, Trou Gaudina, ¿verdad? Kuroa entrecerró los ojos y murmuró. Dentro de la puerta estrecha. Super Kreeg tomó una respiración profunda, ignorando el rugido montañoso de la multitud. Su ritmo cardíaco era firme y fuerte. En su mente, los planes y tácticas que había construido con Fumino pasaban como diapositivas. Entonces se interpuso otra imagen. Aquellas miradas que le lanzaron las otras corredoras al pisar la pista, ojos agudos bajo auras curtidas en la batalla. ¿Ninguna de ellas notó a Inari? Hace medio mes, aquellos ojos dominantes, ardiendo como fuego, los recordaba perfectamente. No puedo correr como antes. Si quiero ganar, el azul de los ojos de Super Kreeg cambió. Algo más firme, incluso un toque penetrante, se reunió silenciosamente en la calidez detrás de ellos. ¡Wow! Como si respondiera al espíritu de lucha que había alcanzado su punto máximo en el campo, la estimulante música previa a la carrera retumbó sobre el hipódromo de Kioto. La voz ardiente del anunciador llenó cada rincón. Todas las corredoras han entrado. Entonces, hipódromo de Kioto, G1, Tenosho, primavera. Turf 3200M. La señal sobre las puertas se volteó, ¡bang! El metal resonó. Las puertas se abrieron de golpe. Están fuera. Tump. 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 14 figuras se lanzaron como 14 flechas sueltas, el suelo retumbando bajo ellas. Una hermosa salida. Casi todas salen juntas. Free Run asegura el liderato. Ella sale primera, cargando hacia adelante. Justo detrás, Super Kreeg. La campeona del Kikuka-shoi máxima favorita se asegura un perfecto segundo puesto. El viento cortó, tirando de su cabello. El rostro de Super Kreeg era agua en calma. Mantuvo la respiración y la cadencia uniformes mientras con el rabillo del ojo barría el denso grupo detrás y a su lado. En la salida había sentido claramente varias presencias feroces surgir como tiburones que olfatean sangre. Si su arranque hubiera sido un cabello más lento, ahora mismo estaría atrapada a mitad de grupo, sin espacio para moverse. Así que, esta decisión fue correcta.
Incluso si significaba gastar preciosa resistencia pronto, tenía que asegurarse la posición. Entendía perfectamente. Si se viera obligada a venir desde atrás y a intercambiar patadas finales puras con Inari en la recta, perdería. Tac. Detrás, una silueta menuda esperaba al acecho. La zancada de Inariwan era firme como una roca. La alegría previa a la carrera había desaparecido. Como un depredador que selecciona a su presa, profundas ondas carmesí rodaban en sus pupilas. Bien, ahora deja que Inari-sama las haga pedazos a todas. Sus labios se curvaron. Una presión aterradora se gestaba en su pequeño cuerpo. Estaban a punto de llegar a la primera curva cuando un susurro irritante y molesto pinchó el oído de Inari. No te apresures, se deslizó como un fantasma. La ira surgió por su columna vertebral. Cuerdas se levantaron en sus muslos de acero. Poder listo para explotar. En ese instante, los rastros rojos en los ojos de Inari hirvieron y, con una fuerza irresistible, expulsó la interferencia de su mente. Maldita sea. Ella replicó, con los dientes apretados, escaneando a las corredoras a su alrededor. Un zorro de fuego fantasma se encendió a su espalda, gritando en silencio, su barrido de espejismo de calor hizo que las chicas cercanas sintieran un escalofrío recorrer su coxis. Se encorvaron instintivamente. Delante de Inari, una corredora de cabello verde rápidamente miró hacia otro lado, con los labios apretados, el sudor perlado en su frente. Trou Gaudina había notado, desde True Blooming, que era diferente a otras de su corte. Su fuerza mental estaba más allá de la norma. Con ciertas palabras o gestos, podía influir en las emociones de las oponentes y en sus lecturas situacionales durante una carrera. Su entrenadora había consultado a mentores experimentados, incluso al emperador, Sinbolir Rudolf. El veredicto. Un talento hipnótico, del tipo que una generación entera podría no volver a ver dos veces. Al principio, Audina se había emocionado. Bien utilizado, seguramente este poder le daría gloria. Pero lentamente descubrió la verdad. Sin él, ella era solo una de clase graduada ordinaria. Y solo podía perturbar significativamente a una o dos rivales por carrera. El resto del tiempo, su camino hacia la victoria era brutalmente estrecho. Segunda. Tercera. Cuarta, cada vez, al final, veía a otras pasar a toda velocidad hacia la meta y disfrutar del rugido de la multitud. ¿Satisfecha? Por supuesto que no. Así llegó al Tenno-sho, primavera. A 3200 m, la distancia destrozaría la toma de decisiones de la mayoría de las corredoras antes del sprint final. Quizás la mente que podía influir de una o dos se convertiría en 3 o 4, creía ella, podría ser el momento más brillante de su carrera. Pero esa misma sensibilidad abrumadora le permitió notar algo más. Mientras calentaba, una chica aparentemente ordinaria llevaba dentro de sí un poder tan profundo como el abismo, mucho más allá incluso de la máxima favorita, Super Craig. Comparable a los monstruos extranjeros que Audina había visto en la Japan Cup del año pasado. Si ella llega a la recta final intacta, pierdo, no importa lo que haga. Así que atacó pronto, en la primera curva, con el objetivo de sesgar las lecturas de Inari con un susurro. Y en un abrir y cerrar de ojos, esa intromisión se hizo añicos, solo avivando la furia ilimitada y el enfoque cauteloso de la pequeña chica. Ella, no está en nuestra dimensión en absoluto, la chica de cabello verde mordió con fuerza y se aferró al grupo medio, con los pensamientos acelerados. ¿Eh? En el frente, Super Craig lo sintió. El repentino estallido y luego la supresión forzada de algo peligroso detrás de ella. Localizó el origen aproximado de inmediato. El medio trasero, donde acechaba Inari. No sabía lo que había pasado, pero, gracias por la ayuda. Un destello de sonrisa cortó el viento. Los ojos azul hielo de Craig se clavaron como un halcón en la líder, Freerun. Con el corazón latiendo constantemente, mantuvo esa segunda posición y alargó su respiración aún más suave y constante. Du, los cascos martillearon. El césped retrocedió. El vendaval destrozó mechones sueltos. A orar tanto como sea posible al principio. Sondear a mitad de carrera. No dejar que Inari llegue al endgame. De lo contrario, recordó las ráfagas finales imparables del año pasado, Tamamo Cross y Oguri Cup, y su rostro se endureció. En la primera curva, Freerun sigue liderando. Super Craig se sienta justo detrás, sin intención de pasar todavía. Tercera es, la cadencia del anunciador se suavizó en una narración constante. A mitad de grupo, Trou Gaudina se mordió el labio. El viento secó el sudor de su frente hasta convertirlo en un escozor frío como un cuchillo. El fracaso seguía circulando como un buitre, pero se obligó a concentrarse.
No te rindas, la recta es mi campo de batalla. Jadeando, se aferró al grupo intermedio, pero su mirada seguía arrastrándose hacia adelante, hacia la espalda de Super Craig. 2. No puedo desperdiciar energía en más de 2. En las gradas, la expresión de Kuroa se volvió un poco extraña. Desde su elevado punto de vista lo vio claramente. El inquietante brillo rojo que se arrastraba desde Trougorina, derramándose sobre Inari One, y cómo eso hizo que Inari resoplara reflexivamente de estrés de principio a fin. Así que es una debuffer, creía que este mundo no las tenía, una debuffer, lo que la gente solía llamar una corredora de habilidad roja, es, como su nombre lo indica, una Horse Girl que se especializa en la interferencia. En el juego de mi vida anterior, significaba aquellas que aprendían las habilidades de debuff rojas. Varios efectos negativos que mermaban la velocidad o resistencia de los demás. Por lo general, se las utiliza como piezas de apoyo para el as principal de un equipo. La debuffer más famosa será, bueno, en un futuro cercano. Prácticamente mañana en términos de carreras. Una compañera de clase que es muy probable que florezca en la misma época que Tenyo, Miss Nature. Por supuesto, la historia también ha visto Horse Girls que no solo poseían este talento embrujador, sino que también tenían la madera para alzarse en la cima de una era. Kuroa de hecho conoce a una así. La emperatriz, Rudolph. Pero la que está hoy ahí, esta Trougorina, claramente no es una semi-debuffer como la emperatriz. Puede molestar a otras con ese extraño talento, sí, pero no tiene la fuerza bruta para aplastar a todas de frente. Su nivel general es mediocre. Incluso su debuffing no es tan sobresaliente, ni de lejos lo suficiente para realmente sacudir a Inari One. La respuesta de estrés de Inari se debió solo a que este tipo de talento embrujador es muy raro. Nunca se había topado con él, así que se puso nerviosa y le dio demasiadas vueltas. Este tipo de talento probablemente solo exista en esta Trougorina entre la generación actual, aún así, debería empezar a prestar atención al desarrollo mental en el entrenamiento. Kuroa lo caviló. Después de todo, incluso si ahora es raro, una caballo dios históricamente famosa nacerá el año que viene. Aunque solo sea por Teiyo Inken, debería priorizar este vector de crecimiento. El tiempo se deslizó. El grupo superó limpiamente la primera curva y se precipitó hacia la recta. Eso significaba que la breve y dura lucha por la posición en la fase inicial había terminado. La carrera estaba entrando en el medio tiempo, la parte que más pone a prueba la resistencia y el ingenio. En la pista, la forma de Super Craig era impecable, de libro de texto. Corría pegada a la barandilla interior, ahorrando cada metro posible. Su respiración era larga y uniforme. Su cadencia afinada a un ritmo casi perfecto, de ahorro de energía. El ritmo no debería mantenerse a esta velocidad, debería ser más rápido. La posición de Inari One, también barandilla interior, mitad trasera del grupo. El mismo plan de ataque tardío de siempre. Craig murmuró para sí misma, con la luz de las estrellas fluyendo detrás de sus ojos. Distancia de la pista, velocidad del viento, posiciones de las rivales, su propio consumo de resistencia, 1.000.000 de puntos de datos se desplazaban por sus retinas, procesados por un cerebro construido para el modelado sobre la marcha, y resueltos en las órdenes más nítidas para su cuerpo. Al igual que Obey y Your Master, Super Craig es una Horse Girl que destaca en las tácticas fuera de la tabla y el análisis instantáneo. Una corredora de flujo de datos puro. Para ella, una carrera es el acto de convertir un aparente caos en una ecuación resoluble, y luego encontrar la solución óptima. Primero necesito aplicar presión de carrera libre, hacer que la líder elija gradualmente acelerar, arrastrar esto a una batalla de desgaste y llevarlo todo a mi tempo. Una vez tomada la decisión, no dudó. ¡Tom! Un golpe fuerte explotó bajo sus cascos. Su cadencia metronómica hizo un cambio sutil, justo lo suficiente para empezar a alcanzar a Free Run a un ritmo constante. Dos cuerpos, un cuerpo y medio, en un abrir y cerrar de ojos, la marcadora de ritmo Free Run sintió la presión latiendo desde atrás, ese redoble constante y pesado de cascos que se acercaba, cada golpe como una llamada al corazón. Más cerca, más claro. ¿Bajó mi tempo? Para una corredora de cabeza natural, esa presión de sombra le punzó los nervios. Su zancada se aceleró un poco por instinto, tratando de restaurar la amortiguación que la hacía sentir segura. En las gradas, el puño cerrado de Fumino se aflojó media pulgada, la comisura de sus labios se inclinó en el más leve arco. Junto a ella, las cejas de Kuroa se fruncieron una fracción. Un plan de desgaste, decisión audaz. Sacrificar una porción de la resistencia de la apertura y el medio tiempo para forzar al alza el ritmo de toda la carrera.
Tomar unos agotadores 3200 metros y convertirlo en un ardor al rojo vivo desde el pistoletazo. Pero cuando eres una de las corredoras en el circuito, es difícil notar ese tipo de diferencia. ¿Quién esperaría que alguien en una guerra de 3200 metros se ofreciera voluntariamente a subir la velocidad? De vuelta en el medio del grupo, Inari-wan sintió la misma sutil distorsión en el tempo. El tirón invisible que instaba a todas hacia adelante hizo que sus músculos hormiguearan con una comezón impaciente. Solo chasqueó la lengua y aplastó el impulso de perseguir. Este tipo de inducción de ritmo no es nada comparado con Marchiamei. Respiró hondo, ignoró la pelea cada vez más caliente en la parte delantera y mantuvo obstinadamente su ritmo ni rápido ni lento. Pero tener este tipo de oponente en el campo, eso sí que es emocionante. La comisura de la boca de Inari se elevó en una sonrisa salvaje. ¿Eres tú, Super Craig? Y ese pequeño bicho desagradable que se metió conmigo antes, corran. Corran hasta reventar. Lo único constante, es que Inari-sama, en el final, las molerá a todas hasta convertirlas en polvo. La luz trazadora, de dinero, abrasadora se enjauló en sus pupilas, pintando a Inari con la cabeza baja como una bestia del abismo. Un rostro medio devorado por la sombra. Solo un par de ojos verde pálido, inundados de un denso carmesí, permanecieron, como un dios demonio inspeccionando su dominio. Pronto, el grupo se acercó a la tercera curva. Esta era la clave del plan de Super Craig, la única cuesta arriba en el medio tiempo. El hipódromo de Kioto es famoso por sus pendientes onduladas, especialmente la subida extra larga después de la tercera curva, el tramo más agotador de todos, apodado ilegible en la fuente. Incluso las Horse Hills de circuito central tienen problemas aquí, juzgando mal el esfuerzo y estropeando la asignación de resistencia. Pero Super Craig es diferente. Es la mejor corredora de larga distancia de la era. No solo su resistencia es superior, sino que confía en las técnicas de curva que ha practicado hasta la perfección para bailar esta subida. Tengo que quemar la resistencia de las rezagadas con fuerza en este tramo para crear suficiente margen para el desenlace. La chica de pelo azul miraba en silencio a Free Run justo delante. A estas alturas, la marcapasos estaba forzada casi al agotamiento, respirando como un fuelle. Una vez que entrarán en la curva final, dejaría de ser una amenaza. En este momento, el ritmo del grupo de cabeza y del intermedio estaba completamente bajo su control. El recorrido del Tenosho, primavera, es de 3200 metros. Ya habían devorado más de 2300, básicamente, una carrera completa de distancia media. Y, sin embargo, todavía quedaban casi 1000 metros. Lo peor para todas las demás era que la velocidad que había inducido al grupo a mantener no era ritmo de larga distancia en absoluto. Cubrir 2300 a esta velocidad y luego subir por la tercera curva, un brillo profundo centelleó en los ojos de Super Craig. De aquí en adelante este es mi terreno. Dada. 14 Horse Hills tronaron hacia la empinada subida antes de la tercera curva. Al frente, los cascos de Free Run se habían vuelto irregulares. Su respiración era áspera y pesada. En el grupo intermedio, los pulmones comenzaban a deshilacharse, pequeños hipos en el ritmo, la corrosión reveladora de una velocidad aumentada a la fuerza contra su voluntad. Solo Super Craig se mantenía como una piedra incrustada en el recorrido, estable, precisa, eficiente. Cada paso parecía precalculado al milímetro, aterrizando en los puntos de mayor ahorro de energía mientras rozaba la barandilla interior. Su compostura apuñalaba la tensión que se acumulaba a su alrededor. Detrás, Inari-wan se deslizó en lo que a Kuroa le encantaba llamar su tabla misteriosa. Simplemente bajó su cuerpo un poco para reducir la resistencia al viento, un simple detalle que Kuroa le había machacado con incontables golpes en el entrenamiento hasta que vivió en sus huesos. Poder y técnica fluían en Inari como instinto. Los músculos de sus piernas estaban tensos como cuerdas de arco completamente dobladas, atesorando una fuerza aterradora, ansiosas por ser liberadas. Justo en ese momento, un resplandor rojo tenue pero real se deslizó sobre Inari de nuevo. Tan lento. Un silbido como el de una víbora estalló en su oído. Una impaciencia aplastante cayó sobre ella. Vete. Una luz de rastreo roja brilló. Inari gruñó entre dientes y fijó su mirada en un punto específico adelante, a través de Odina. La Horse Girl de pelo verde estaba sepultada en el grupo medio-bajo, posición ni buena ni mala, aparentemente imperturbada por el ritmo distorsionado, todavía luciendo ese estudiado aire de perfil bajo. Pero Inari podía sentirlo. Una mirada delgada, pegajosa y desagradable que la rozaba de vez en cuando. Por fin te encontré, pequeño bicho escurridizo.
Un calor salvaje se extendió por su pecho, luego lo aplastó con voluntad. Todavía no. Aguanta. Ahora es el momento de la paciencia, de almacenar, de comprimir cada chispa de rabia y fuerza en un solo instante, y detonar en el impulso final. Vamos entonces, esquemas, cálculos, trae tantos como quieras. Veamos qué pesa más, tus intrigas, o mi fuerza bruta pura. Y regresando. El rojo en las pupilas de Inari era casi sólido. El desenlace se acercaba. Podía escuchar el momento de la decisión susurrándole al oído. Otra vez, lo mismo, Trougodina se mordió el labio y forzó su zancada subiendo Yodozaka. Jadeando ahora, aún podía sentir que el ritmo era incorrecto, incluso después de 2300 metros, aún podía pensar, aunque el costo fue un deslizamiento de la mitad del grupo a la parte medio-baja. Lo que no había esperado era que Inari Wan pareciera intacta. Sus ataques mentales, no habían servido de nada. Y esa mirada, como el abismo mismo, envió una punzada de pavor a través de Odina. No era solo ira en esos ojos, sino una presión de poder puro, como ser el objetivo de una bestia primordial. Encorvó el cuello por reflejo, tratando de deslizarse fuera de esa línea de visión, la inquietud burbujeando. No, no puedo ceder. Forzó la calma. La pendiente y el largo esfuerzo la hacían tragar aire, pero sus ojos se endurecieron. Pase lo que pase, tengo que ganar. El grupo ha superado la tercera curva y se dirige hacia la curva final. El ladrido del locutor cabalgó en el viento. Primera sigue siendo free run, 3200 fue demasiado. Está luchando por mantener la velocidad ahora. Segunda, Super Craig no es sorpresa, la campeona del Kikuka Show todavía parece llena de carrera. Tercera es, duodécima es Inari Wan, esperando agazapada. Sin intención de avanzar todavía. Dada. Los cascos rugieron como un trueno. El poder de 14 chicas arañó el césped esmeralda que había llevado tantas lágrimas y triunfos, destrozándolo en confeti detrás de ellas. La curva final se acercaba. Pero a estas alturas, un muro frío de realidad se alzaba ante todas ellas. La resistencia toca fondo. 3200 metros, más una trampa de ritmo a mitad de carrera tendida por Super Craig, como una picadora de carne gigante masticando sus reservas. Las menos dotadas habían comenzado a estancarse, sus ojos se ponían vidriosos. Incluso con los brazos bombeando por la vida, la fatiga que se filtraba desde el hueso amenazaba con tragarlas enteras. Trougodina apretó los dientes. El sudor perlaba y corría por sus sienes, empapando su flequillo. Incluso al límite, se aferró por pura voluntad. Su posición no era ideal, pero la poca resistencia que había ahorrado en las fases inicial y media le había comprado una última oportunidad para atacar. Ya no seré un escalón. Brillaré como Tamamo Cross y Oguri Cap alrededor del mundo. El Tenosho, primavera, esta es mi única oportunidad. Mientras el grupo se vertía como una inundación hacia la boca de la curva final, Trougodina se deslizó silenciosa como una sombra desde el interior atascado hacia el exterior abierto. Ahora. Tomó aliento, reunió lo último de sus fuerzas, y en el instante en que se preparaba para lanzar, una presión informe y escalofriante se estrelló por detrás sin previo aviso. Se sintió como si el mundo estuviera abriendo una mandíbula sangrienta a su espalda para devorarla por completo. Una helada le recorrió desde el coxis hasta la coronilla, cada pelo se puso de punta. Y luego, ¡boom! Una detonación sorda como un trueno estalló en su oído. Antes de que pudiera reaccionar, una figura roja divina, diabólicamente brillante, pasó junto a su cadera, envuelta en un aura sofocante, casi tangible. Todo lo que realmente vio fue el ojo de una bestia, cortando de lado frío. Fuera del camino, pequeño bicho. Inari-sama va a pasar. Quítate de en medio, pequeño insecto. Inari-sama va a pasar. Esa voz fría, empapada en una certeza tiránica, destrozó cada fragmento de la voluntad de Trougodina en un instante. Fue como si una mano invisible agarrara todo su cuerpo y lo escurriera todo lo que acababa de invocar, desvanecido como humo. Su paso de lanzamiento para el sprint se quedó bloqueado a mitad de la zancada. Solo pudo mirar cómo esa ráfaga roja pasaba chillando, rasgando el aire y dejando una estela abrasadora que casi le robó el aliento. ¿Qué es eso? Las pupilas de Odina se encogieron hasta ser punta de alfiler. Su mente se quedó en blanco. Esa fuerza, esa presencia, no era algo que las Horse Girls pudieran interpretar, y mucho menos resistir. Ya había superado lo que fuerte podía abarcar. Su preciado talento hechizante, ante ese poder absoluto, se derrumbó como un castillo de arena bajo una ola. Un golpe, colapso total. ¿Brillar en el mundo? ¿Estar al lado de Tamamo Cross y Oguri Cap?
Todos esos juramentos previos a la carrera ahora le parecían irrisorios. Se acabó, los labios de Odina se entreabrieron y luego se cerraron temblorosos. En el rabillo de sus ojos, gotitas se deslizaron sudor o lágrimas, no podía distinguirlo. Ahí viene después de quedarse a la espera toda la carrera, Inari-wan por fin explota, está acelerando. La voz del locutor se quebró de emoción. ¡Qué rápido, demasiado rápido! Está rebanando desde la parte de atrás de una sola vez. En la pista, esa llamarada roja desató un milagro de adelantamientos. Como una hoja al rojo vivo, cortó el bloque de perseguidoras de ritmo como si fuera mantequilla. 11ª. 9ª. 6ª. Cada chica a la que superaba no tenía tiempo para hacer nada más que sentir la onda de choque pasar, viendo cómo esa pequeña espalda se desvanecía con una velocidad aplastante e intransigente. Inari estaba sumergida en el éxtasis de liberar todo. Cada célula cantaba, saltaba. La furia y el espíritu de lucha que había atesorado durante toda la carrera se transmutaron en combustible, impulsando sus piernas a una velocidad más allá de los límites. Ya no quedaba nadie más en sus ojos. Más adelante, dentro del grupo de cabeza, Super Craig, que había planeado iniciar su drive a mitad de la última curva y abrir el margen, sintió una presión como una montaña derrumbándose que se precipitaba por detrás. Sus ojos azul profundos se crisparon. Su respiración, constante toda la carrera, se atascó por un instante. Su pulso martilleó como nunca. Rápida. Más rápida de lo proyectado. Completamente fuera del modelo. El diseño de Craig había sido drenar la resistencia de Inari a mitad de carrera y embotar su kit final en el desenlace. Pero Inari irracionalmente se había abalanzado directamente sobre su ritmo y lo estaba destrozando. Por el rabillo del ojo de Craig, la figura roja era una flecha fuera de la cuerda, acuchillándola con una velocidad aterradora. El trueno de los cascos golpeó como el martillo de un dios del trueno, justo en su oído. No quedaba sentido común para explicar esto. No dejaré que me superes tan fácilmente. La suave sonrisa de Craig se esfumó, reemplazada por un acero que nunca había mostrado. Bajo las capas de cálculos y tácticas, un puro espíritu de lucha se encendió. El kit tardío de Inari siempre estuvo en mi plan. Es solo, temprano, eso es todo. Todavía tengo mucha resistencia y todavía hay distancia entre nosotras. A esta distancia, en un duelo de kit final puro, no perderé. En lo profundo de sus pupilas, relámpagos de color azul y hielo florecieron. Dominio, paso 1. Estado de ser verdadero. En la profundidad desconocida de su mente, Super Craig corría a través de una oscuridad interminable. Delante de ella, una pared de espejo ensombrecía su zancada. Grietas cubrían el cristal. Hilos de luz azul y hielo se filtraban y se tejían en capacidad. Esta es la misma fuerza que Oguri y Tamamo controlan, su mente se aclaró. La fuerza brotó. Las técnicas y la sensibilidad que controlaba se agudizaron hasta un filo de diamante. Una silenciosa urgencia la presionaba, romper el espejo. Dejar que todo surja a la vez, liberarse. La respuesta de Craig fue sin palabras. ¿Abandonar toda maña, todo arte, por un sprint salvaje? Esa no soy yo. El espejo se desvaneció. La oscuridad se convirtió en claridad. Tac. Piernas largas y potentes mordieron profundamente el césped y luego explotaron. Dejó de contenerse. No más reserva, solo hacia adelante. Su cadencia se elevó. Su cuerpo se lanzó hacia adelante como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos superó a la vacilante Free Run y tomó la delantera. Detrás, la tormenta roja que era Inari se estrelló contra la cabeza del grupo en el siguiente latido. Las dos que un día serían llamadas las tres grandes eternas, se encontraron para su primer verdadero cara a cara en la última curva. La erupción de Craig no escapó al ojo de Inari. Al sentir ese repentino estallido azul delante, solo se emocionó más. Bien. Ahora sí estamos hablando, Super Craig. Al instante siguiente, Inari también pasó a Free Run segundo lugar y se dirigió a la meta. Shua. Shua. Rastros de luz azul y roja uno delante, uno detrás atravesaron la cuarta curva y se lanzaron a la recta final de 470 metros. ¡Oh! Vamos, Inari. Muéstrales cómo correr. Vamos, Super Craig. Las gradas se convirtieron en un tsunami. Todas las miradas se fijaron en esas dos, los corazones latiendo al ritmo de sus zancadas. Desde una vista de pájaro, era evidente. Ese rojo ardiente estaba alcanzando al azul a una velocidad que se podía ver encogerse por segundo. A este ritmo no importa 470 metros, en menos de 200, Craig sería alcanzada, y superada. En la pista, Craig sintió que la fuerza comenzaba a escaparse.
Cada músculo gritaba como tela desgarrada. Sus pulmones eran hornos, cada respiración quemaba. Apretó los dientes, vertió toda su voluntad en sus piernas, pero ningún esfuerzo podía ampliar la brecha. ¿Por qué? Hice todo lo que pude. Una fuerte pisada crujió en su oído, el cuchillo de la muerte deslizándose cerca, tac. La figura bordeada de luz caliente color arcoíris se deslizó a su flanco, paso a paso. Inari-wan. Inari-wan ha igualado a Craig. Aulló el locutor, con la voz rota. La boca de Inari se curvó en una sonrisa salvaje. El viento le zumbaba en los oídos. Inclinó ligeramente la cabeza y lanzó una mirada fría a la chica a su lado. Super Craig, esforzándose al límite. Luego habló, su voz cortando el aire sin burla, solo una astilla de juicio desconcertado. Al principio pensé que eras del mismo tipo que Obey Your Master, no esperaba que fueras alguien que se ata sus propias manos. Craig parpadeó, desconcertada. Atarme mis propias manos. Luego la comprensión brilló demasiado tarde. Intentó forzar de nuevo, pero su cuerpo había llegado a su límite. No respondía. Cada paso era plomo, demasiado pesado para levantarse. Inari observó su lucha, con los ojos fríos, y volvió a mirar hacia adelante. En esas pupilas, un volcán devoró el rastro de luz roja, y luego hizo erupción. Déjame mostrarte, su voz llegó al oído de Craig, extraña y distante. ¡Boom! Un aura feroz y ardiente como un horno detonó como un volcán rompiendo la tierra. Te mostraré lo que significa ser la más fuerte. Con el rugido de Inari, el rastro de luz en sus ojos se vertió en una interminable llama fluida. Fantasmas de fuego de zorro parecieron surgir y rodearla, aullando, explotando hacia afuera desde ella como el centro, y luego, bajo sus pies, un sello cobró vida. Dominio, lamento de fuego de zorro. ¡Boom! Una presión aplastante estalló como algo sólido, engullendo a todos a su alrededor. Super Craig se congeló. Sus pupilas se estrecharon hasta convertirse en puntos. Alzó la vista, solo para ver esa figura roja, envuelta en llamas infinitas, crecer más alta, más terrible. Un dios del fuego descendía a la tierra, portando una dominación absoluta, pasando disparada a su lado hacia la meta con una velocidad imparable. Eso era poder puro, y dominio absoluto. Y ella, ante él, se sintió tan pequeña, tan indefensa. Este era el dominio de Inari-wan. ¿Por qué? Craig no se fijó en lo fuerte que era. Se fijó en lo libre que era. A diferencia del salvajismo sin cabeza de Tamamo Cross u Oguri Cap, dentro de lo que parecía el alboroto de una bestia, Craig vio técnicas y voluntad endurecidas por miles de desafíos. No era fuerza bruta. Era poder dominado hasta el punto de la libertad. Así que, soy la rana en el fondo del pozo. Craig se mordió el labio con tanta fuerza que le hizo sangrar. Debido a que otros no podían, ella decidió que ella tampoco podía. ¡Qué ignorancia! La figura roja no esperó. Siguió corriendo más adelante, como si solo Craig se hubiera estancado mientras el mundo avanzaba. Un cristal pareció romperse, inaudible. Inari-wan ha superado a Super Craig y toma la delantera. 200 metros para el alambre, ¿podrá Craig remontar? La meta se alzaba. La emoción ya se había desvanecido del rostro de Inari. Envuelto en llamas, simplemente sprintó hacia la línea. ¿Por qué usar un dominio? Ni siquiera ella estaba segura. Podría haber ganado hoy con una carrera normal, y sin embargo, había gastado el combustible extra. Tal vez simplemente no podía soportarlo, no podía soportar que alguien con ese nivel de talento se acurrucara en un pequeño y estrecho hoyo creado por sí misma. Como sea. Simplemente terminaré así. Es mi primer G1 central. Quería que se sintiera más especial, pero, mientras se enfurruñaba consigo misma, algo le picó los sentidos. Se puso rígida y luego alzó la cabeza de golpe, sus pupilas rojas se contrajeron mientras miraba hacia atrás. Bien. Eso es más parecido. Su sonrisa se volvió aún más salvaje. Las llamas a su alrededor encontraron combustible más profundo y rugieron más calientes. Tac. 4 cuerpos detrás, una figura surgió como una ballena azul irrumpiendo desde la oscuridad abisal, arrastrando una marea azul altísima tras ella. Ya no era una forma de libro de texto, solo una resolución que podría arrasar bosques. El viento tiró del cabello castaño de Craig hacia atrás. Esos ojos, antes suaves, ardían no con dulzura, sino con una voluntad que no cedería, y una luz azul amplia y profunda. Dominio, carrera de corriente clara. ¡Ah! Cada músculo temblaba, cada fibra gritaba, pero la sed de poder, la garra terca por la victoria, despertó la fuerza que marcaba la era que dormía dentro de ella y la impulsó a estallar de nuevo. Super cree que está remontando.
El rugido de la multitud volvió a alcanzar el pico. Muchos se levantaron de un salto, incapaces de creer lo que veían. La línea de meta se afiló 100 metros adelante. La respiración de Craig sonaba áspera como un fuelle roto. Cada inhalación punzaba como un cuchillo en sus pulmones, sin embargo, su velocidad no decayó. La brecha entre ella e Inari se mantuvo fija, en 4 cuerpos ya no se estaba derritiendo como antes. HMPH. Inari pateó de nuevo. Las llamas a su alrededor se hincharon, buscando incinerar esa marea azul por completo. Rojo y azul, 2 extremos, chocaron a través de los últimos 100, una fuerza que pareció sacudir todo el recorrido. Y la línea, justo ahí. 50 metros. 20, luego, el alambre. Han cruzado la línea. La llamada explotó en el hipódromo de Kioto. La corona del Tenno-sho, primavera, pertenece a Inari-wan. ¡Oh! Las gradas estallaron de pie, los aplausos rodaron mientras se proclamaba a la nueva reina de la larga distancia. Más allá de la meta, paz. Craig cayó de rodillas sobre el césped, briznas verdes pegándose a ella. Poseía el mayor don de larga distancia de la era, y sin embargo, casi nunca había terminado agotada de esta manera. Eso por sí solo probaba lo feroz que había sido esta carrera. La chica azul levantó un poco la cabeza y entrecerró los ojos hacia la pantalla grande. Su voz salió áspera. ¿Solo, un cuerpo? Abrir tanto en los últimos 100, incluso después de haber extraído cada gramo de potencial y roto 1 o 2 límites, Inari todavía se sentía, imperturbable, capaz de presionar de nuevo y lanzarla lejos. De repente, una mano pequeña apareció ante ella. Craig parpadeó y miró hacia arriba. Inari le sonrió, brillante como la luz del sol. ¿Puedes levantarte? Craig se quedó mirando esa mano, y ese rostro resplandeciente con la victoria. La amargura se derritió de su pecho, reemplazada por un silencioso alivio. Gracias, Inari-chan. Ella sonrió, exhausta, tomó la mano y se levantó con sorprendente facilidad. Inari no dijo nada más. Se giró, encaró a la multitud rugiente y levantó un brazo en alto, reclamando la gloria de un rey. Detrás de ella, el azul en los ojos de Craig ya no contenía derrota, solo una luz más profunda. Hoy, perdí. Pero, observó la espalda de Inari, la resolución y la anticipación ardiendo en su mirada. La próxima vez, te atraparé, majestad. En las gradas, Fumino finalmente aflojó el puño que había apretado desde que comenzó la recta final. Miró a Craig abajo, su rostro lleno de sentimiento. Exhaló suavemente. Perdí. Kuroa no reaccionó. Simplemente se puso de pie primero, haciendo un gesto a las 2 chicas. Me giró a su lado. Vamos. Encontrémoslas en el túnel. Craig apenas podrá caminar. Fumino asintió tontamente. Extrañamente, el escozor de la derrota no era tan fuerte como había esperado. Luego se reprendió a sí misma. Fumino, ¿estás tratando esto como algo natural? ¿Cómo puedes volverte complaciente? La próxima vez, ganamos. Todo ese ruido se quedó dentro. La belleza de cabello morado mantuvo su máscara de frialdad en su lugar y siguió a Kuroa hacia afuera. En la entrada del túnel de los atletas, Fumino y Kuroa se encontraron rápidamente con las 2 chicas que salían de la pista. Inari seguía siendo pura chispa y arrogancia. Super Craig, después de esos primeros minutos de colapso, de alguna manera había recuperado sus piernas con la misma rapidez. Incluso cuando Kuroa la examinó con su percepción corporal y respiratoria, no pudo detectar ningún problema grave. La panacea no le había fallado. Incluso diluida varias veces, su efecto seguía siendo real. Después de eso vino la rutina habitual, el podio del ganador y el revuelo de la prensa. Kuroa dio las respuestas estándar y dio por concluido el viaje del Tenno-sho de esta temporada. El tiempo pasó, la primavera se desangró en verano. En un abrir y cerrar de ojos, había transcurrido más de un mes. En Central, el foco de atención se había posado directamente sobre las plazas importantes. Después del Tenno-sho, primavera, Inari volvió a conseguir un G1 en una victoria arrolladora e indiscutible. El cierre de mitad de año de los encuentros de primavera, el Takarazuka Kinen. En otras partes del equipo, Mejiro Ardan, Sakura Chiyono y las demás estaban arrasando fácilmente con G3S e incluso G2S. Medio año de 0 pérdidas. Persiguiendo la luz sacudió a Central hasta la médula, y los medios comenzaron a llamar a Kuroa un entrenador genio de la carrera de apertura del nuevo año. En algún momento, Kuroa también recibió su aviso de ascenso, convirtiéndose oficialmente en un entrenador senior de Central, un rango, en términos de posición, a la par de Shinjiro Musaka.
Hoy, en la oficina de la presidenta del Consejo Estudiantil de la Academia Trafen Central. Simboly Rudolph estaba sentada detrás de una montaña de papeleo, masajeando una sien palpitante. En marcado contraste, el otro lado de la oficina se sentía como un descanso en una cafetería. Kuroa sorbía el té negro de Maruzensky, hojeando un folleto a un ritmo pausado. Maruzensky, toda sonrisas, les servía a ambos. La habitación olía suavemente a té fresco. ¿Eh? Kuroa soltó una risita, acercando la hoja. La lista de aprobados del examen de licencia de entrenador de Central de este año, ¿por qué está en blanco? Rudolf finalmente levantó la vista de las pilas. Su rostro estaba cansado, pero seguía siendo imperial. ¿Qué más? Nadie aprobó. Maruzensky se rizó un mechón de pelo, aún sonriendo. ¿Por qué volviste a añadir esos temas de examen de último minuto en invierno, Rudolf? Rudolf puso los ojos en blanco. ¿Cómo es eso culpa mía? Cada tema nuevo es una asignatura optativa importante en la Academia de Entrenadores. La asociación incluso extendió la ventana de examen por 2 semanas. Si no quieren estudiar, que no me echen la culpa a mí. Kuroa y Maruzensky intercambiaron una mirada mientras Rudolf se desahogaba. Ambos se tragaron sus risitas. Oye. Rudolf golpeó el escritorio. Si tienen tiempo para charlar, tienen tiempo para ayudarme. Por una vez, la presidenta de flequillo en forma de media luna parecía menos el distante emperador en un campo de batalla y más una chica quejándose a sus amigos. Kuroa dejó los papeles y sonrió. Runa, tienes que hacer tus propias tareas. Últimamente, después de los ejercicios matutinos, él pasaba por allí para ejercer sus privilegios de entrenador senior. Echar un vistazo a los archivos internos de Central para que el ascenso no fuera en vano. Cada vez, Rudolf estaba ahogada en el trabajo. Maruzensky sí recogía una hoja o dos, y luego dejaba que el resto pasara de largo con esa sonrisa de no es mi departamento. En cuanto a la tercera en el consejo estudiantil, la representante Chiaki, Kuroa llevaba casi medio año en Central y apenas la había visto. Aparecía como un dragón, se desvanecía como una nube. La futura emperatriz que serviría al lado de Rudolf, Ergrove, probablemente todavía estaba en la escuela primaria. De ninguna manera podía compartir la carga todavía. Sinceramente, Rudolf miró a sus 2 ayudantes y suspiró profundamente. Justo en ese momento, Maruzensky se dio un golpecito en la mejilla, recordando algo. Hablando de eso, Ogurikov debería estar de regreso para los encuentros de otoño. Se pondrá aún más ocupado. Los problemas del otoño pueden esperar al otoño, declaró Rudolf, pura rendición, y se deslizó en el asiento junto a Kuroa. Maruzensky le pasó una taza fresca con una sonrisa. Gracias, Maru. Después de un sorbo, el calor suavizó la tensión en los hombros de Rudolf. Tu racha ha sido espectacular en Central, Kuroa. Él solo sonrió, sorbió y respondió con suavidad. Tuvimos suerte. Principalmente ellas trabajaron duro. ¿Suerte? Rudolf negó con la cabeza. La suerte no engendra monstruos como Inari Oguri. Ella se inclinó hacia él, sería. Fujimasa Marche Inari. Esa forma de usar un dominio, es obra tuya, ¿verdad? Como alguien que también posee un dominio, y se sienta en su cima, una vez que vio los recortes de Osaka Aitenosho, lo sintió de inmediato. Debajo del frenesí y del segundo paso yacía un núcleo forjado por 1000 fraguas, más allá de la atadura habitual del poder del dominio. Incluso más allá de lo que había hecho la generación anterior de usuarios de dominio, incluyéndose a sí misma. Rayaba en lo increíble. Kuroa solo sonrió, sin admitir ni negar. Solo les ayudé a encontrar la forma de correr que mejor les encajaba. Aia Maruzensky se enroscó el cabello y comentó, bromeando. Los entrenadores de Central están en pánico, estudiando las tácticas de tus chicas como si fueran escrituras sagradas. Eres famoso, Kuroa. El rostro de Rudolf volvió a ser el de una presidenta abrumada. Suspiró y trajo el tema de vuelta. ¿De qué sirve estudiar si tus bases son papilla? Ni siquiera puedes copiar, y mucho menos entender. Por eso impulsé las reformas del examen. Su tono llevaba peso. Los tiempos están cambiando. Las Horse Girls están evolucionan. Puedo sentirlo. Las prodigios de la próxima generación brillarán aún más. Si los entrenadores se quedan estancados en el pasado, solo las ralentizarán, o las arruinarán. Kuroa escuchó en silencio y solo pudo alabar la intuición del emperador. Era cierto. Si la era sigue ascendiendo, la próxima ola, la era dorada de Mejiron Ken, Tokai Teiyo y el resto, estallará. Tanto la calidad como la cantidad empequeñecerán la época de Oguri.
Miró al emperador que se estaba quemando por Central Tracen y dejó su taza. Paso a paso. No puedes comerte el elefante entero. La reforma es una marcha larga. Palabras sencillas, pero que aterrizaron como una mano en el hombro. Rudolf parpadeó y finalmente liberó toda la tensión, sonriendo con alivio. Sí. Tienes razón. Charlaron sobre temas triviales del campus. El silencio de la oficina se relajó. Maruzensky levantó la tequera, rellenó las 3 tazas y preguntó con una sonrisa. Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, ¿tienes planes de viaje? Al oír la palabra vacaciones, el rostro de Rudolf se puso inexpresivo. Sus ojos se quedaron completamente de pez muerto. ¿A dónde iría yo? Moriré en esta oficina. Maruzensky parpadeó, luego se rió cubriéndose la boca. Oh, claro, olvidé que tú eres la que no tiene vacaciones. Rudolf la miró. Por derecho, tú tampoco deberías tenerlas. Ajaja, Maruzensky esquivó y desvió la mirada hacia Kuroa, que disfrutaba tranquilamente del té. ¿Y tú? ¿A dónde irás este verano? Los dedos de Kuroa frotaban la taza caliente. Sus ojos se perdieron más allá de la pared, como si ya estuviera mirando a lo lejos. Estoy pensando, en un viaje de vuelta a mi ciudad natal. ¿De vuelta a casa? Maruzensky parpadeó. ¿Lo tienes todo organizado? Estoy trabajando en ello, se rió Kuroa. Rudolf captó la idea al instante, sus ojos rosados se iluminaron. ¿Te refieres a un campamento de entrenamiento en TK? Kuroa asintió, luego negó con la cabeza. Campamento de entrenamiento, sobre todo para que respiren. Al ver sus miradas perplejas, explicó suavemente. 7 chicas en mi lista. Teiyo aún no ha florecido de verdad, Keen no ha debutado, y el resto son seniors o están entrando en su apogeo. Sus límites físicos están básicamente alcanzados. Un empuje fuerte no moverá mucho la aguja. Así que el plan es descansar para crecer. Entrenaremos, pero eso será secundario. Su voz se suavizó sin que él se diera cuenta, con un toque de cariño. Pase lo que pase, siguen estando en el momento más brillante de sus vidas. Después de que buscas la carrera y la victoria, deberías poder jugar, ¿verdad? El silencio se instaló por un momento. Rudolf y Maruzensky observaron esa sonrisa suave, y a ambas les dio un vuelco el corazón. Ejem. Rudolf se aclaró la garganta. Eso, no está mal. Lo apruebo. Los ojos de Maruzensky brillaron. Yo también quiero verlo. Entonces ven con nosotros en verano. Yo haré de guía. Kuroa sonrió. Si no es molestia, por supuesto. Maruzensky se iluminó. ¿Y yo? Rudolf se señaló a sí misma, indefensa. Rudolf, serás el espíritu ligado residente de la academia, dijeron Kuroa y Maruzensky en perfecta sincronía, riendo. Ustedes dos. Hora de comer. Después de despedirse de Symbol, Rudolf y Maruzensky, Kuroa caminó hacia la cafetería de profesores de la Academia Central Tracen. Mientras caminaba, ya estaba planeando en su mente el viaje de vacaciones de verano. Lo que le había contado a Symbol y Rudolf anteriormente en la oficina del consejo estudiantil, sobre que las chicas jinetes de su equipo estaban llegando a sus límites físicos, no era una broma. Un cuerpo humano normal, dependiendo de su talento natural, tiene un límite superior aproximado. Lo mismo ocurrió con las chicas que se dedicaban a los caballos. Tomo Tamamo Cross como estándar. Con un entrenamiento normal, como una de los 3 grandes eternos de su generación, su límite físico debería ser aproximadamente el mismo que el de Tamamo Cross en su apogeo. En su apogeo, las estadísticas de Tamamo Cross rondarían los 1100 más en todos los atributos. Su velocidad y quizás una de las 2 estadísticas más podrían acercarse, o incluso alcanzar, 1200. Y las estadísticas actuales de Inari 1 eran, Inari 1 aptitud para pista, céspeda barra tierra aptitud de distancia, corta F barra milla B barra media S barra larga aptitud para el estilo de carrera, corredor delantero G barra perseguidor de ritmo B barra corredor tardío B barra finalizadora habilidad única, carga. NVL5 dominio, grito del zorro de hoguera. Habilidades. Malas condiciones de pista, final recto, cola arriba, adaptación a la nube de polvo, chica de invierno, puerta del dragón persiguiendo la cola, tiro recto, velocidad. 1268 barra resistencia. 1249 barra potencia. 1253 barra agallas. 1186 barra ingenio. 947. Este era el estado actual de Inari 1. Su actitud de distancia media ya había aumentado a S, y su habilidad única había subido a nivel 5.
Pero sus estadísticas brutas, solo velocidad, resistencia y poder habían superado la marca de 1200. De hecho, ya el pasado invierno había alcanzado el umbral de los 1200. Sin embargo, en el medio año transcurrido desde entonces, su crecimiento en estadísticas individuales había sido inferior a 70 puntos. Cuanto más avanzaba, más comprendía Kuroa que este ya era el verdadero límite de Inari-wan. Todo su potencial como amazona estaba prácticamente agotado. Había alcanzado una cima que incluso el futuro de la línea mundial original, Inari-wan, nunca había logrado. Lo mismo ocurrió con Fujimasa March y los demás. Ya había pasado la mitad de su último año. Pero gracias al entrenamiento científico de Kuroa, su potencial se había desarrollado por completo y sin efectos secundarios. Fujimasa March, originalmente solo una chica yegua de nivel local en términos de talento natural, había alcanzado más de 1000 en todas las estadísticas bajo su cuidado, con velocidad, resistencia e ingenio superando los 1100. Eso ya era un milagro. Sakura Chiyono y Mejiro Ardan tenían techos ligeramente más altos, pero incluso ellos probablemente nunca cruzarían el umbral de los 1200 como lo hizo Inari-wan. En cuanto a obedecer a tu maestro, hacía tiempo que había alcanzado su límite físico. Durante el último medio año, se había centrado por completo en aprender habilidades y en la competición. Por eso, para ellos el entrenamiento de fuerza regular ya no tenía sentido. Entonces Kuroa decidió. Estas vacaciones de verano no serían otro campamento de entrenamiento. En lugar de eso, los llevarían a un viaje escolar. Pero Mkeen y los demás son otra historia. Tendré que elegir el destino con cuidado, pensó. Mejiro Mkeen, una de las estrellas absolutas de la próxima generación de su equipo, no podía permitirse el lujo de desperdiciar 2 meses tan cruciales. ¿Entrenador Kuroa? Una voz ligeramente nerviosa gritó detrás de él. Kuroa giró la cabeza para ver a una pequeña muchacha de pelo corto parada allí, con una chica alta de cabello gris a su lado, saludándolo con cierta timidez. Era Oguri Cap, acompañada de su pequeño compañero, Berno Light, del equipo de Jinjirou Musaka. Oh, Cap y Light. ¿Van a comer? Kuroa sonrió cuando notó que la chica de cabello gris ya estaba comiendo donas que había sacado de una bolsa de papel. Oguri Cap tenía las mejillas llenas, y su respuesta fue apagada. La comida de la señora de la cafetería está riquísima, así que tenemos que ir a comer. Kuroa la observó hablar mientras masticaba sin parar, incluso con azúcar pegada en la comisura de sus labios, e instintivamente miró su estómago, todavía completamente plano. ¿A dónde exactamente fue a parar toda esa comida? Las chicas que montan a caballo eran realmente un misterio. Pero cuando sus ojos bajaron aún más, se congelaron. Su pierna derecha, que no estaba cubierta con las habituales mallas negras sino cuidadosamente envuelta en vendas, resaltaba marcadamente. ¿Tu pierna aún no ha sanado? No hace mucho, Jinjirou le había dicho que ya estaba bien. Ante su pregunta, Berno Light se rascó la cabeza y suspiró con impotencia. El médico dijo que la lesión está prácticamente curada, pero que aún necesita un período de descanso y recuperación. Todavía no se le permiten movimientos extenuantes. Eso tenía sentido. En realidad, la pierna de Oguri Cap se había curado hacía más de una semana, justo antes del Takarazuka Kinen. Pero el tratamiento hospitalario no era lo mismo que la panacea de Kuroa. No podía devolverla instantáneamente a su condición lista para la carrera. Incluso después de que los huesos se recuperaron, tomó mucho tiempo reajustar la fuerza muscular y adaptarse nuevamente, para no correr el riesgo de una recaída en futuras carreras. Para las chicas que cuidan a los caballos, ese era el enfoque más cuidadoso y responsable. Por eso, para mayor seguridad, Cap debería mantenerlo vendado hasta que terminen las vacaciones antes de desenvolverlo, dijo Berno Light con un pequeño gesto de adulto. Eso es realmente lo más sensato, reconoció Kuroa. Oguri Cap, sin embargo, hizo pucheros y murmuró. Light simplemente se preocupa demasiado, bromearon mientras entraban a la cafetería. Kuroa se aseguró de invitarlas a comer en el comedor de profesores. Pronto, la mesa estaba repleta de comida. Pequeñas montañas apiladas una tras otra. Kuroa fue testigo una vez más del legendario apetito de la glotona número 1 indiscutible del mundo de la chica caballo. Cap siempre es así, susurró Berno Light. Kuroa se rió entre dientes. No te preocupes. Come todo lo que quieras. Yo invito. Los ojos de la chica canosa brillaban mientras devoraba la comida como si estuviera librando una batalla. Kuroa, buena persona.
Sacudiendo la cabeza divertido, Kuroa comió tranquilamente por un rato antes de preguntar en voz baja. Cap, tu pierna debería estar completamente curada para el final de las vacaciones. ¿Has pensado en qué carrera volverás? Oguri Cat parpadeó sin comprender y negó con la cabeza. Bernolite también permaneció en silencio. Aunque era medio entrenadora en prácticas, elegir la raza de regreso de Cap estaba más allá de ella. Kuroa no se sorprendió. Sonrió y asintió. Dejando otras carreras de lado, en la segunda mitad del año he organizado que el primer G1 de Fujimasa March sea el Sprinters Stakes. En cuanto Oguri Cap escuchó el nombre de March, se quedó paralizada. Su mirada se fijó en Kuroa sin pestañear. Después de eso, correrá el campeonato de la milla, y, finalmente, el Arima Kinen. Expuso sin vacilar el calendario previsto para marzo. Pero Oguri Cap simplemente se quedó mirando, sus ojos brillando como si estuvieran a punto de estallar. ¿Qué pasa? Preguntó Kuroa suavemente. Oguri Cat tragó la comida que tenía en la boca, su rostro habitualmente tranquilo temblaba como si estuviera a punto de llorar. ¿Marzo, no se va a jubilar también? La chica de cabellos grises ahora sentía una especie de tentación las palabras 3 carreras. Apenas el año pasado, su querida amiga Tamamo Cross se había retirado en un abrir y cerrar de ojos durante su último año, Senior Year, después de correr precisamente esas 3 carreras. ¿Y ahora, incluso Fujimasa March se iba a retirar? ¿Eh? No. Al notar el malentendido de Oguri Cap, Kuroa sonrió y sacudió la cabeza. March apenas estaría entrando en su mejor momento después de que terminara este año. No había forma de que la obligaran a retirarse tan pronto. Lo que quise decir es que el Sprinters Stakes no se adapta a tu rango de distancia. Para empezar, nunca debió formar parte de tu calendario. En cuanto al Mille Championship y el Arima Kinen, la voz de Kuroa se volvió más seria. Entre esas 2 carreras se encuentra la Japan Cup. Y el intervalo entre ellas es a veces de menos de una semana. Si realmente quieres competir contra March, mi consejo es que te prepares para estar en tu mejor condición. No repitas de nuevo el calendario imprudente del año pasado. Añadió con firmeza. Eso es lo que March desea también. En la línea de tiempo original, el calendario de otoño de Oguri Cap había sido inhumano. Después del Tenno-sho, otoño, corrió el Mille Championship solo 20 días después. Luego vino la Japan Cup solo 7 días después de eso. Finalmente, el Arima Kinen 28 días más tarde. 4 G1 consecutivos. ¿Qué clase de chica caballo podría soportar tal programa? Incluso los caballos de hierro se romperían con eso. Aunque el tono de Kuroa era tranquilo, sus palabras pesaban mucho en el corazón de Oguri Cap. Ella lo miró fijamente, asimilando su significado. La confusión en sus ojos se desvaneció gradualmente, reemplazada por una sutil claridad y reflexión. Imprudente, irrazonable, no terminaba de entender del todo las palabras, pero sentía el peso de su seriedad y la preocupación que había detrás. Y sobre todo, la frase, este es también el deseo de March. Oguri Cap se quedó completamente helada. En sus puros ojos azul grisáceo, las emociones se arremolinaban más complejas que nunca. Al levantarse, su voz tembló con incertidumbre. March, ella quiere que yo también descanse adecuadamente. Por supuesto, respondió Kuroa sin rastro de duda. Su voz se suavizó, pero su razonamiento fue preciso. Para March, tú eres su primera verdadera rival, y también la primera oponente que la derrotó. Lo que ella anhela es enfrentarse a ti cuando estés más fuerte, luchar en igualdad de condiciones con lo mejor que puedas ofrecer, no vencer a un cuerpo destrozado por el exceso de carreras imprudentes. Esa clase de victoria no significaría nada para ella. Bernolite, que estaba a su lado, asintió furiosamente. Finalmente reunió valor, tiró de la manga de Cap y suplicó. El entrenador Kuroa tiene razón. Cap, tus carreras del año pasado fueron demasiado. Yo estuve preocupada todo el tiempo. La preocupación de su amiga, la expectativa de su rival y el consejo de un entrenador de élite, Oguri Cap bajó la mirada hacia su pierna derecha, aún envuelta en vendajes. Recordó el otoño del año pasado. Corriendo hasta que su cuerpo casi se desmoronaba, pero obligándose a seguir adelante por puro instinto. En aquel entonces, solo pensaba en correr, solo en ganar. Nunca se detuvo a pensar si aquello era verdaderamente respetuoso hacia sus rivales, o si era la respuesta correcta a las esperanzas de sus amigos. Tras un largo silencio, volvió a levantar la cabeza. En sus ojos, la confusión había desaparecido, reemplazada por una claridad cristalina y una determinación que nunca antes había mostrado. Entiendo.
Mirando a Kuroa, asintió con firmeza. Descansaré bien. Y luego, correré contra March en el mejor duelo que podamos tener. Eso está bien. Espero con ansias ese día, dijo Kuroa con una sonrisa. Luego se puso de pie. Muy bien, ustedes dos tómense su tiempo con el almuerzo. Yo me iré primero. Nos vemos, entrenador Kuroa. Berno Light se despidió moviendo la mano apresuradamente. Oguri Cap, con las mejillas infladas de comida, también se despidió antes de volver a concentrarse en su plato. Pero esta vez, aunque comía con la misma velocidad, sus ojos tenían una luz nueva, una llamada a propósito. March, por el bien de su duelo predestinado, estaba dispuesta a esperar. Dispuesta a afilarse hasta convertirse en su hoja más cortante. Desde su primera carrera en Kasamatsu hace 2 años hasta ahora, el vínculo no había hecho más que fortalecerse. Ahora, el simple hecho de recordarlo era suficiente para hacer que el monstruo gris de Central temblara de emoción. Light, quiero correr. Dame. ¡No! Berno Light cruzó sus brazos en forma de X, de vuelta en el dormitorio. Como de costumbre, Kuroa abrió la puerta. Ya estoy en casa. Bienvenido. Varias voces dulces corearon a la vez. Inariwan estaba desparramada perezosamente en el amplio sofá, claramente llena y somnolienta. Fujimasa, March y Obei y Your Master estaban sentadas tranquilamente al otro lado, una leyendo un libro y la otra estudiando datos de hipódromos. Mejiro Ardan, con su sonrisa amable y modales elegantes, estaba sentada en el asiento principal, sirviendo té para todas. A excepción de Sakura Chiyono, todas las chicas caballo de último año vivían ahora con él. Afortunadamente, como Kuroa había sido ascendido a entrenador de pleno derecho, había podido mudarse a un nuevo dormitorio, un lugar que parecía casi una pequeña villa. El dormitorio era de 2 plantas. El primer piso tenía 3 dormitorios, una sala de estar, cocina y baño. El segundo piso tenía 4 dormitorios y otro baño. Había espacio de sobra para las 4. Y dado que los dormitorios estudiantiles eran habitaciones estrechas para 2 personas, simplemente se habían mudado todas allí juntas. Cada semana, incluso se turnaban para decidir quién de ellas se quedaría en la habitación de Kuroa por la noche. Incluso si se unieran más, el espacio seguiría siendo más que suficiente. En cuanto a Sakura Chiyono, todavía era demasiado tímida para mudarse, ya que su relación con Kuroa no había llegado tan lejos todavía. Kuroa sonrió mientras se ponía las zapatillas de casa. Esta cálida vida cotidiana se había convertido desde hacía tiempo en la parte más preciada de su mundo. Bienvenido, entrenador. Mejiro Ardan le entregó una taza de té recién hecho, sonriendo con alegría. Gracias, Ardan, aceptó el té y se sentó en el sofá. Entonces, ¿ya han pensado a dónde les gustaría ir de vacaciones? Preguntó, mirando a las chicas caballo a su alrededor. Ya les había hablado de ir a TK, para un viaje escolar. Con las largas vacaciones de verano, podían ir a cualquier parte. Donde el entrenador decida estará bien para mí, dijo Marx con una sonrisa, con voz llena de confianza. A mí también. Inariwan levantó la mano. Las demás asintieron con naturalidad. Kuroa rió entre dientes. Entonces me aseguraré de planearlo bien. Les prometo que todas quedarán satisfechas. A medida que se acercaban las vacaciones, el entrenamiento no era tan duro como de costumbre. Incluso Aoi Kiryuin, que trabajaba como entrenadora interna, había regresado a la escuela para encargarse de sus deberes. Así que ahora, el Team Chasing Light, bajo los reflectores de Central, disfrutaba irónicamente de un raro período de tiempo libre. Bueno, excepto por la noche. Advertencia a todos los lectores. Hay muchísimas cuentas bot revisando y publicando fanfics, intentando que la gente vaya a sus p@tr3ons para que les quiten el dinero y luego desaparezcan sin seguir trabajando. Así que tengan cuidado al suscribir y revisen siempre sus perfiles y fanfics, ya que es fácil comprobar si están haciendo bots. Revisen la clasificación de fans de PS en ese fanfic y podrán ver si son bots o no. Así que, básicamente, tenemos una gran afluencia de estafadores. XD, ¡cuidado! A medida que se acercaban las vacaciones, la Academia Central Trazen se iba volviendo más tranquila cada día. Las animadas jinetes que siempre saltaban por los senderos eran ahora menos numerosas y estaban más distanciadas entre sí. Un automóvil negro de la familia Mejiro avanzaba con paso constante por la amplia avenida exterior del campus. Dentro, Mejiron Ken estaba sentado relajado en el lujoso asiento trasero, observando el paisaje pasar con una sonrisa fácil.
Hoy era el día en que viajaría al extranjero con su entrenador y sus compañeros de equipo. Incluso siendo la joven dama de la familia Mejiro, acostumbrada como debería estar al mundo, Ken en realidad nunca había visto un país extranjero con sus propios ojos. La idea del viaje que le aguardaba la llenó de expectativas. En ese momento, una pequeña silueta familiar apareció al costado del camino. Por favor, deténgase, le dijo rápidamente Ken al conductor. Chillido, el vehículo se detuvo sin problemas. La pequeña figura se dio cuenta de que el coche de lujo se detenía a su lado y abrió mucho sus ojos redondos. La ventana trasera se deslizó hacia abajo. «Ken», gritó la niña encantada al ver quién estaba dentro. «Azufre». Ken se asomó un poco, con expresión amable. «¿A dónde vas? ¿Quieres que te lleve?» Toka y Teiyo estaba tomando un sorbo de miel. Ante la invitación, negó con la cabeza con indiferencia. Solo salí a caminar, así que cualquier lugar está bien. Su boca decía una cosa, pero su cuerpo era muy honesto. Abrió la puerta con facilidad y se dejó caer justo al lado de Ken. Claramente no era la primera vez que lo hacía. El año pasado, cuando las dos aún eran pre-True Blooming Lolis, acurrucarse juntas de esta manera simplemente las hacía parecer dos niñas muy lindas. Ahora las cosas eran diferentes. Tras su floración verdadera, la figura de Ken había crecido por completo. Su estatura se había disparado más de 40 centímetros. La redondez de sus mejillas, propia de un bebé, había dado paso a líneas refinadas, y cada gesto desprendía elegancia y aplomo. Teiyo, por el contrario, permaneció pequeña y delicada. Ahora, sentadas juntas, parecían más bien hermanas cariñosas. Una hermana mayor sonriéndole suavemente a su animada hermana pequeña. Teiyo levantó una pequeña mano, midiendo la diferencia de altura entre ellos. La innegable diferencia la hizo suspirar. Entonces repitió, quién sabe cuántas veces, cuando tendré mi verdadero florecimiento. Ken rió suavemente ante la tierna preocupación de la adulta. Pronto. ¿No dijo el entrenador el año que viene? Claro que le creo a entrenador, murmuró Teiyo con las mejillas infladas. Es solo que, solo estoy un poco impaciente, de pronto se animó al ocurrírsele algo, cambiando de tema con agilidad. Cierto, Ken, ¿a dónde vas? La escuela ya está de vacaciones, ¿no? Ken sonrió. ¿Se te olvidó? Hoy nos vamos de viaje. Hoy, es cierto, al instante, las animadas orejas de Teiyo cayeron y todo su cuerpo se desplomó de decepción. Mis padres dijeron que todavía soy muy pequeña, así que no puedo ir, es tan frustrante. Al ver su aspecto lastimero, Ken la tranquilizó con una sonrisa. No te preocupes, Teiyo. Habrá muchas oportunidades. Una vez que tengas tu True Blooming el próximo año, no habrá tantas restricciones. Y añadió, aunque no puedas venir, no debes descuidar tu entrenamiento. Entrenador dijo que la casa de la familia de Aoi-san también está en Tokio. Recuerda visitarla al menos 2 veces por semana para mantener tus bases, de lo contrario, antes de que pudiera terminar, Teiyo la interrumpió rebosante de confianza. HMPH. Iré todos los días. Enderezó su pequeño pecho y declaró. Voy a ser la triple corona invicta. No voy a flojear en un momento como este. Ken no pudo evitar un comentario burlón. Aoi-san también tiene su propio trabajo. No la molestes demasiado, ¿está bien? Entendido, canturreó Teiyo con su característico tono juguetón. Pronto, mientras seguían charlando, el coche se detuvo ante la puerta principal del centro Trazen. Un minibús de lujo al estilo Mejiro ya estaba estacionado allí. A pesar de que Teiyo no vendría esta vez, el grupo había crecido de nuevo, Maruzensky había decidido unirse por capricho, así que el número se mantenía en 8. Un coche normal no habría podido llevar a tanta gente con todo su equipaje. La puerta se abrió y Ken y Teiyo bajaron una tras otra. Todos los que esperaban junto al autobús giraron la cabeza. Yao. Pequeña Ken, pequeña Teiyo, llegaron. Una voz brillante y animada resonó. Maruzensky, vestida con ropa casual muy estilosa, se apoyaba con elegancia natural contra la puerta del autobús y saludaba. Inari-wan, Fujimasa March y los demás también estaban allí. Sus maletas ya estaban guardadas ordenadamente en el maletero. Kuroa estaba con el conductor, confirmando la ruta hacia el aeropuerto. Maruzensky-senpai. Saludó Ken educadamente. Los ojos de Teiyo brillaron al ver a Maruzensky, pero en el momento en que recordó que no podía ir, la decepción regresó y su carita se arrugó como un bollo. Vaya, ¿qué pasa, Teiyo? Maruzensky se dio cuenta de un vistazo. Se acercó, le despeinó el cabello y se rió.
¿No puedes soportar separarte de tus hermosas One-sans? No es eso. Protestó Teiyo, tratando de ocultar su tristeza, aunque sus orejas gachas la delataban. Está bien, está bien. Maruzensky la rodeó con un brazo y la tranquilizó. Cuando regresemos, te traeré los bocadillos más sabrosos de Toku y el regalo más genial, ¿de acuerdo? ¿En serio? Los ojos de Teiyo se iluminaron al instante. Por supuesto. ¿Cuándo te he mentido? En ese momento, Kuroa terminó de hablar con el conductor y se acercó. Teiyo. Entrenador, al ver su reticencia, Kuroa se agachó para mirarla a los ojos. Teiyo, cuento contigo para que te encargues de tu entrenamiento durante el descanso, dijo con seriedad. Ya hablé con Aoi. Si surge algo, puedes acudir a ella cuando quieras. Recuerda, tu meta es la triple corona invicta. Tu esfuerzo en estas vacaciones es la primera piedra para lograrlo. En cuanto escuchó las palabras de entrenador, Teiyo se irguió de golpe. La tristeza desapareció de su rostro, reemplazada por una determinación ardiente. Déjamelo a mí, entrenador. No me relajaré. Bien, Kuroa sonrió satisfecha y se levantó. Entonces, nos vamos. Buen viaje a todos. Teiyo se quedó en la puerta, saludando con todas sus fuerzas hasta que el autobús de lujo desapareció por la calle. Entonces, la pequeña con el flequillo en forma de media luna apretó los puños y se dio ánimos a sí misma. Vamos, Teiyo. No puedes decepcionar al presidente ni al entrenador. Tienes que convertirte en una corredora que brille aún más que el presidente. En el camino desde la Academia Central Tracen al aeropuerto de Narita, el autobús vibraba de emoción. Para las chicas, el viaje a una tierra extranjera estuvo lleno de todo tipo de fantasías y expectativas. Incluso los más serenos, Fujimasa March y Mejiro Ardan, no pudieron ocultar la curiosidad que brillaba en sus ojos. Kuroa distribuyó pasaportes y billetes de avión de forma ordenada, registrando a todos los puntos clave una y otra vez. Al observar a estas chicas jinetes, que normalmente dominaban la pista de carreras, escuchando tan atentamente como escolares que salen de excursión en primavera, no pudo evitar sonreír. Sin embargo, cuando finalmente entraron en la cavernosa cabina del Boeing 959, todos, excepto Obey y Joe Master, vieron cómo su emoción se transformaba en asombro y maravilla. Los pasos de Inariuno se ralentizaron, meneando la cola con curiosidad. Mirando el alto techo encimadado y la ordenada disposición de los asientos, murmuró: «Esta es mi primera vez en un avión». «Todos, abróchense los cinturones», cantó Maruzensky mientras ayudaba a Kuroa a guiar a las chicas más jóvenes a sus asientos. Como una de las senpai de mayor antigüedad en Central Tracen, además de la presidenta Yayakawa Tazuna, hacía tiempo que había perdido toda novedad por los aviones. Ken se esforzó por mantener la compostura de Mejiro, pero sus pálidos nudillos agarrando los reposabrazos y su mirada penetrante delataban su turbulencia interior. Para ella, estar suspendida a millas de metros del suelo le parecía mucho más novedoso que correr por la recta final. Solo Obey y Joe Master, después de confirmar que todos estaban sentados, le hizo un pequeño gesto a Kuroa, encontró su lugar con facilidad, se puso una máscara para los ojos, levantó una manta ligera y se preparó para dormir, en marcado contraste con sus compañeros de ojos abiertos. Cuando el avión inició su despegue, el empuje las aplastó contra sus asientos. Las chicas contuvieron la respiración y se inclinaron instintivamente hacia atrás. Estamos volando, cuando el fuselaje dio una suave sacudida y se desprendió del suelo, Inari-1 prácticamente presionó su cara contra la ventana, mirando cómo el mundo que se encogía se convertía en pequeños y ordenados cuadrados. Luego, avergonzada, rápidamente se recostó y trató de parecer tranquila. Pronto, el avión se niveló entre las nubes y las ventanas se llenaron de un mar blanco infinito. La luz del sol se filtraba y se dispersaba en rayos dorados, como un reino mítico sobre los cielos. Kuroa simplemente sonriendo, disfrutando de este momento raro y tranquilo mientras observaba sus expresiones absortas. Las horas transcurrieron en una mezcla de conversaciones en voz baja y paisajes de nubes cambiantes. Cuando comenzó el descenso y llegó el anuncio, llegada al aeropuerto internacional de la capital imperial de Tokio, la calma de la cabina se volvió a ser animada. No mucho después, varias figuras salieron por las puertas de la terminal. Kuroa y su grupo, después de casi 4 horas en el aire.
Al ver el paisaje urbano familiar, las multitudes y escuchar el cálido y familiar Ayu por todos lados, Kuroa respiró profundamente y el alivio lo invadió. Para las 7 muchachas que pisaron Tokio por primera vez, fue otra historia. Al salir de la gran terminal, arqueados como un dragón que extiende sus alas, una atmósfera completamente diferente surgió para recibirlos. El aire olía desconocido. El idioma que resonaba en sus oídos era incomprensible, pero rítmico. Todo lo que sus ojos veían, los edificios, los rostros, les parecía vívidamente nuevo. Esta, es la tierra natal del entrenador, susurró March, mirando hacia la imponente cúpula. Tan grande, y tanta gente, dijo Sakura Chiyono, intentando asimilarlo todo lo mejor posible. Kuroa ya había organizado la recogida. Dio unas palmaditas suaves para reunir a sus curiosos bebés errantes. Muy bien, todos, bienvenidos a la capital imperial de Teka. El orgullo suavizó su sonrisa. Primera parada. Nuestro hotel. Después de dejar el equipaje, te llevaré a probar el auténtico pato asado Teka. ¿Pato asado Teka? Ante la mágica combinación de lo familiar pero desconocido y comida, los rostros se iluminaron uno tras otro. Me pregunto si tendrá el mismo sabor que el restaurante chino de casa, reflexionó alguien. No puedo decir si es lo mismo que un restaurante chino, dijo Kuroa, cargando cajas en la camioneta con una sonrisa, pero definitivamente es mejor que el mío. ¿Mejor que el del entrenador? Los ojos de Inariuno brillaron. Asintió con un dejo de nostalgia en la voz. Parte de mi cocina la aprendí aquí mismo. Un corto viaje después, llegaron al hotel que Kuroa había reservado con antelación. 4 habitaciones en cada parada del viaje escolar. 3 dobles y una king. Después de instalarnos, eran solo alrededor de las 4:30. Sin prisa. Kuroa guió a sus chicas a trote ligero hasta su destino. Un paseo antes de cenar, por rutas designadas para jinetes. Al fin y al cabo, las normas de la capital imperial eran estrictas. Pronto llegaron a una pequeña tienda escondida en un callejón lateral. Kuroa se detuvo en la puerta, con los ojos suaves por el recuerdo, luego entró a la cabeza del grupo. Tío Wan. Ya voy. Era antes de la hora punta de la cena, así que el lugar estaba casi vacío. Una tía de mediana edad que trabajaba en la cocina levantó la vista, parpadeó y luego esbozó una sonrisa. Hola, Ayu, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte?, rió Kuroa. Por cierto, tía, ¿dónde está el tío Wan? Él. ¿Quién sabe a dónde se habrá metido? Olvídalo. Sollozó, y luego miró a Kuroa. ¿Volviste sin avisarle a tu tía? Podría haber preparado algo. No hay necesidad de preocuparse. Solo estoy aquí para echar un vistazo. Kuroa hizo sentar a sus chicas yeguas y luego se dirigió hacia la cocina trasera con la facilidad de alguien que conocía el lugar. La tía se apresuró a bloquearlo, medio molesta, medio divertida. ¿Y a dónde crees que vas, chico? Kuroa sonrió. A ver si consigo un hueco para comer gratis. Levantó una mano grasienta como si fuera a pegarle, pero luego lo pensó mejor y volvió a la tabla de cortar. Ya eres todo un entrenador, y sigues tan inquieto. Echando un vistazo a la mesa de 7 jinetes con un encanto único, bajó la voz. Ayu, ¿en qué país terminas entrenando? Estas chicas no se parecen a las de por aquí. El mismo lugar del que siempre hablé, la nación insular del lejano oriente. Academia Central Trazen, respondió Kuroa con indiferencia. ¿Eres feliz allí? Kuroa miró a sus chicas y sonriendo. Sí. Mucho. Para ser honesto, el año pasado podría haber sido uno de los períodos más felices desde su renacimiento. La tía pareció recordar algo. Justo después de que te fuiste, esos 2 pequeños vinieron a buscarte varias veces. ¿Pequeños? Kuroa parpadeó. Sí. Dijo que se llamaban la capital del mar, agitó el cuchillo vagamente. Se mudaron a Irlanda y querían encontrarte. Pero ya te habías escapado a sacarte la licencia de entrenador días antes. Kuroa se frotó el cuello, avergonzado. Una vez estimulado, los recuerdos regresaron. Cuando aún estaba en la academia de entrenadores, ya había planeado el futuro de su equipo. Fue entonces cuando conoció a la pequeña Loli Kaito Star. Kaito Star, el futuro jinete de clase mundial. Arrasaría en los grado 1 de Inglaterra, Francia e Irlanda, y llegaría con fuerza al premio del Arco del Triunfo. Una auténtica reina de Europa. Conociendo el futuro de la chica, Kuroa había, bueno, él no lo llamaría engañarla, digamos, construido una buena relación, con la esperanza de que algún día ella pudiera unirse a su grupo. A través de Kaito Star, también conoció a su hermana mayor, Kaito.
A diferencia de su hermana, la mayor era una rebelde descontrolada, una auténtica gremlin. Se enorgullecía y gritaba que algún día pisotearía a todos los caballos de Kuroa. Luego, Kuroa se graduó anticipadamente, obtuvo su licencia de entrenador local y, considerando que ambas hermanas aún tenían un largo camino por recorrer antes de su florecimiento verdadero, se dirigió directamente a Kasamatsu. Recordó haberles dicho que se iba la última vez que jugaron juntos. Kaito Star quizás no lo entendió, pensó con ironía. Y Kaito, ese mocoso probablemente le entró por un oído y le salió por el otro. La tía le lanzó una mirada exasperada al ver su rostro incómodo e indefenso. Esas dos niñas estaban furiosas en ese entonces. Dijeron que eras un gran mentiroso que desapareció sin despedirse. Kuroa se quedó sin palabras. ¿Cómo era su culpa? Aunque tuviera el contacto de su madre, no podía llamar así como así. ¿Qué diría? Extraño a tus dos pequeñas lolis. Hace mucho que no nos vemos, pensé en ponernos al día. Eso sonaría realmente espeluznante, Kuroa. Una voz juguetona se escuchó. Maruzensky se había acercado sigilosamente sin que él se diera cuenta, le dio un ligero codazo y una sonrisa divertida curvó sus labios. Parece que tienes un pasado bastante interesante, ¿eh? ¿Dos pequeños? Maruzensky, ¿entiendes a Wayu? Un poco, dijo Maruzensky radiante. Solo, niños de la familia de un amigo, tosió Kuroa, tratando de restarle importancia. ¿De verdad? Maruzensky alargó el tono, visiblemente poco convencido. Tía, un pato asado, por favor, y algunas de tus especialidades. Kuroa cambió bruscamente de tema. Está bien, está bien. La tía se rió, negó con la cabeza y se dirigió a la cocina. Después de una abundante comida, regresaron al hotel completamente satisfechos. Por la noche, la capital imperial brillaba con luces, muy diferentes de su majestuoso rostro durante el día, llena de bullicio y energía modernos. Al regresar a la suite, las habitaciones se dividieron instantáneamente en dos mundos muy diferentes. En la sala del rey, Inari-wan, Fujimasa March, Mejiro Ardan y Obei y Your Master estaban sentados en círculo. La habitación estaba llena de voces animadas y risas mientras recurrían al método más justo, piedra, papel o tijera, para decidir quién compartiría la habitación con Kuroa esa noche. Mientras tanto, en una de las habitaciones dobles de al lado, el ambiente era sutil y tranquilo. Maruzensky, Sakura Chiyono y Mejiro Ken se sentaron con Kuroa, esperando que terminara la guerra de al lado. La muchacha de cabello rosado mantuvo su cabeza agacha, sus pálidas mejillas estaban espolvoreadas con un rubor rosado, sus dedos índices se tocaban nerviosamente entre sí. Ken inclinó la cabeza confundida, sin entender del todo. La One-san de cabello castaño se recostó contra la cabecera con una mirada curiosa, estudiando a Kuroa como si fuera un animal raro. Sintiendo esa mirada punzante en el cuello, Kuroa suspiró primero y rompió el silencio. No puedo evitarlo, me están obligando. Su plan original había sido 5 habitaciones. Una para él, otra para el invitado Maruzensky y 3 gemelas para las otras 6, algo perfectamente razonable. Pero en el momento en que lo propuso, las chicas lo rechazaron con diversas razones, y al final se vio obligado a reservar solo 4 habitaciones. En la cama, Maruzensky se estiró perezosamente. Sus hermosas pantorrillas colgaban sobre el borde mientras bromeaba con un tono relajado y pausado. Vaya, vaya. No esperaba que la competencia interna del equipo Chasing Light se extendiera desde la pista de carreras, a las habitaciones de hotel. Maruzensky-senpai. El rubor de Sakura se intensificó. Protestó en voz baja. No te pongas nerviosa, pequeña Sakura. Maruzensky le guiñó un ojo y luego se volvió hacia Kuroa. En serio, Kuroa, eres muy popular. Kuroa no estaba especialmente nervioso. Simplemente se recostó en la otra cama, franco como siempre. Hacía tiempo que no viajaba así. Maruzensky se dejó caer sobre el suave colchón, con las manos cubriendo su cabeza mientras miraba al techo con un suspiro de satisfacción. Es genial. Todos los días son asuntos de la asociación, nada divertidos. ¿No se encarga Luna de la mayor parte de eso? Preguntó Kuroa. Yo también ayudo. Maruzensky sonrió y luego cambió de tema. ¿Tienes un itinerario para estas vacaciones? ¿El itinerario? Repitió Kuroa, mirando a Ken. Un leve brillo brilló en sus ojos. Ken necesita tiempo para prepararse para su debut en otoño y familiarizarse con las pistas. Así que estoy planeando con un mes de anticipación. Al escuchar a su entrenador mencionarla, la chica de cabello morado se sentó en silencio, con una suave sonrisa en sus ojos.
Kuroa continuó. Aproximadamente. Comenzaremos en la capital imperial, luego visitaremos los 5 grandes picos, el monte M y Chang'an. Unos 20 días para esa ruta. En cuanto al tiempo restante, iremos a donde quieras. Diviértete como quieras. Piensa en ello como una recompensa disfrazada. Él se rió entre dientes. En tan solo medio día desde su llegada a Central, sus chicas ya habían ganado casi 10 carreras de G3 y G2. Contando el Tenosho local antes de las vacaciones, solo en marzo consiguieron 4 títulos de G1. Incluso sin el apoyo de la familia Mejiro, el patrimonio de Kuroa estaba ahora a un nivel que jamás se habría atrevido a imaginar. Organizar un viaje como este no era nada. Maruzensky asintió. Como se esperaba del entrenador más fuerte de Central, confiable en todo. Ella no conocía bien a Teka, pero si Kuroa lo organizaba, estaría bien. Pero tengo una condición. Todavía acostada en la cama, levantó una mano y estiró un dedo. Kuroa parpadeó. ¿Qué condición? Antes de que las palabras cayeran, la One-san de cabello castaño de repente tomó a la atenta chica de cabello rosado en sus brazos. No te metas con mi Sakura, ¿de acuerdo? Maruzensky sonrió con ojos en forma de media luna. Si vas a perseguirla, hazlo con justicia. Maruzensky-senpai, ¿qué estás diciendo? El rostro de Sakura se encendió. Una marea carmesí subió desde su cuello hasta sus orejas mientras se retorcía en pánico. Buscar, recién salida de su verdadera floración, Keen pareció comprender por fin. Deslizar. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Inari Uno asomó una cabeza peluda y susurró. Entrenador, ¿puedes venir? Kuroa se puso de pie, frotándose el cuello entumecido. Asintió con la cabeza hacia Maruzensky y Sakura. Entonces, nos vamos a dormir. Si necesitas algo, llámame. No te preocupes, dijo Maruzensky con una sonrisa. Sakura-chan y yo nos llevaremos de maravilla. Buenas noches, entrenador, susurró Sakura. Kuroa asintió y salió con Ken. En el pasillo, Obey Your Master, Mejiro Ardan e Inari One estaban acurrucados juntos, con las cabezas gachas como 3 pequeños animales derrotados. Bien. Acabamos de bajar del avión. Están todos cansados. Vayan a descansar, ¿de acuerdo? Lo demás puede esperar hasta mañana. Kuroa aplaudió suavemente con una sonrisa. Sí, las 3 muchachas que montaban respondieron débilmente y se marcharon a sus habitaciones, una por una.